Buenas noches a los que están en Zoom, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo por Facebook. Hoy tenemos el taller número 35 de estos que hemos comenzado en diciembre y le corresponde a Evelyn Rodríguez Moreira realizar su tercer taller y la próxima semana también vamos a tener a Evelyn con el final de esto de museología. La semana que viene va a ser museografía funeraria, creo que no me equivoco, pero ya le cedo la palabra a Evelyn para que ella pueda comentarles todo. ¿Sí? Te cedo la palabra, mi querida amiga. Gracias nuevamente a mi amiga Graciela por la invitación de esta semana, igual a los que están sumándose, bien sea en sala Zoom como también en Facebook. Agradecida porque están aquí, se mantienen aquí con este interés sobre esta área que de por sí es poco conocida en el área funeraria, pero que aún así estamos apostando de que existe. Bueno, es cierto, hoy vamos a dedicarle a lo museable. La próxima semana, para el cierre de estos talleres, estaremos desde la museografía, que igualmente corresponde a lo museable, pero en este caso, bueno, le vamos a dedicar acá porque las 2 y 3 sesiones anteriores, pues ya nos dedicamos a todo lo que convierte en este escenario toda esta organización de elementos, de lo funerario, por supuesto, que corresponde a lo cultural, para que así podamos, en este caso, decir que sí se debe musealizar lo funerario. Entonces comenzamos acá. Y les coloco esta fotografía particular porque prácticamente fue cambiada a último momento, así lo confieso. Porque les quería compartir esto, porque lamentándolo mucho, nuestras instituciones museales, pues, tienen sus funcionamientos correspondientes, pero algunas veces, pues, cuestionamos más de la cuenta como visitantes, como usuarios, como mismos trabajadores de los museos, y por supuesto aspiramos muchísimo más. Pero la institución, en este sentido, pues ha llevado de alguna u otra manera ciertos funcionamientos en ciertas colecciones patrimoniales. Pero en este caso, lo que hemos debatido constantemente, lo que es el patrimonio cultural material e inmaterial de lo funerario, pues se ha visto poco considerado más allá de los museos antropológicos o arqueológicos, los mismos yacimientos ya musealizados. Queremos insistir en que nuevos escenarios, nuevas estrategias museales sean consideradas también desde otras realidades funerarias. Entonces yo les coloco estas 2 fotografías, unas tomadas como les coloco acá en el 2009 por Edwin Toro y por otro lado en la parte derecha tenemos en el 2025 por mi persona hace un mes y medio. Entonces yo les coloco la pregunta, ¿y si el museo fuera restaurativo más que paliativo? ¿Por qué les coloco estas 2 imágenes como referencia? Porque lamentándolo mucho, queremos conservar, por supuesto, las garantías de que se resguarde toda colección patrimonial. Pero cuando nos enfrentamos a estas realidades, que son las realidades sociales, políticas, económicas, etcétera, de nuestros países y más que todo en ciertas zonas de ciertas ciudades con vestigios históricos, pues nos enfrentamos con esta realidad. Por un lado, desde el 2009, pues obviamente ven el mausoleo completo y por otro lado, pues obviamente ya no tiene su pieza central. La escultura o en este caso el monumento conmemorativo ya no está en escena. Y cuando escuchamos y estamos en estos escenarios que le ha pasado a todo el mundo, más que todo aquellos que hacemos turismo funerario, pues le decimos a nuestros públicos, a nuestros visitantes, las razones por las cuales nosotros conocemos esta situación. La cuestión es que en este caso los museos pues no dan paso a que esto se pueda difundir, se pueda promocionar, se pueda llevar en la escena del diálogo y por supuesto que podamos debatir abiertamente qué es lo que está sucediendo. Creemos que solamente son escenarios netamente para el descanso, por supuesto, es una de las funciones de los cementerios o del espacio funerario o lo que pertenece a lo fúnebre. Pero cuando empezamos a ese intentar conservar a través de la museología, pues nos enfrentamos a estas escenas y muchísimas más, me imagino yo, que cada uno de nosotros tendrá esas anécdotas. Entonces, esto más que en este caso poner en escena estos pañitos de agua tibia, como bien coloquialmente lo conocemos, para poder en este sentido, intentar salvar alguna enfermedad, pues empieza algún término asociado que es la curaduría a decir, esto no es así. No hay que curar solamente con pañitos de agua tibia. Hay que ser y hacer fortalecer estrategias, planificaciones, didácticas, como ustedes quieran llamarlos, para restaurar
la estabilidad y, por supuesto, en este caso, garantizar el resguardo de la herencia cultural, más que todo hablando de lo funerario. Además, les agrego acá lo siguiente. Los museos sostienen en el presente las voces, los ecos, los prejuicios y las preconcepciones sobre el pasado. No son ni pueden ser espacios neutrales, un hecho que tenemos que reconocer antes de que podamos seguir adelante. Esto lo dice Sharon Heal en el 2019. Por supuesto, si sabemos que las instituciones museales, pues totalmente cambiantes, transformativas, muchas veces han sido, en este caso, reconocidas como radicales por la concepción y la posición frente a lo que existe en la realidad, esa pequeña realidad fragmentada que nosotros llevamos a través de las exposiciones. Entonces, cuando este papel del museo, que somos todos, visitantes, usuarios, profesionales, personal adscrito al museo o sencillamente aquellos que nos estamos interesados en la cultura, sabemos muy realmente que solamente se nos presenta un fragmento de esa realidad. Pues obviamente no podemos decir que el museo va a solventar todas las problemáticas de la existencia humana, pero aún así, pues nos fortalece estos lineamientos y estos vínculos en este sentido para poder comunicarnos, porque vale acotar que en este caso los museos siempre se han considerado como núcleos centrales para debatir, dialogar y por supuesto transformar la cultura. Esperemos que esa transformación sea positiva y no negativa. Y si es negativa, por supuesto, pues en alguna u otra ocasión también hacemos resiliencia en los museos. Entonces nos encontramos entre la teoría y la práctica museal. Por un lado, vamos a tener la teoría, por supuesto, la museología, y por otro lado, la museografía, que en este caso estos términos que algunas veces son tan elegantes, decirlos propiamente, pues están asociados a poder presentarnos lo que tanto hemos reclamado ver, que se nos exhiba en este sentido ese término que siempre hemos discutido, la verdad absoluta, en los términos culturales, por supuesto. Entonces, cuando estamos intentando reclamar y reclamar, sabemos que la museología, pues obviamente se va a dedicar a una área en particular. Y la museografía está intentando de dialogar ante el escenario que se propone ciertos, en este caso, indicios, alegorías o sencillamente el escenario real de lo que está sucediendo en la particularidad cultural. Por eso vemos unas cantidades de espacios que uno dice coloquialmente, esto merece ser un museo. Pero entonces, cuestionense ustedes, cada uno de ustedes, si en realidad, ¿qué es lo que denota ser un museo? Y por supuesto que funcione como tal. Porque sabemos muy realmente que al musealizarlo, al tener esos términos que ya hemos hablado anteriormente, pues la gente o las personas lo consideran como está petrificado, no se puede en este caso recorrer, solamente es para la contemplación, yo no puedo interactuar con las colecciones y sencillamente es todo lo contrario. La idea es que cuando musealizamos las estrategias, pues se aperture al público que sencillamente se atreva igualmente también a intercambiar con esta institución. Entonces les recuerdo acá esto que se ha hablado desde el inicio cuando nos vimos en la primera sesión, que la museología es desde la ciencia que se preocupa de la teoría o el funcionamiento del museo, lo que se ha considerado tradicionalmente. Por otro lado, la museografía, que a pesar que la vamos a ver la semana que viene, pues la idea es que también podamos hablar en estos términos, estudia sus aspectos técnicos, instalación de colecciones, la climatología de la sala, la arquitectura del espacio, que en estos casos, cuando son museos a cielo abierto, debemos en este sentido determinar la infraestructura hacia el visitante, aspectos administrativos, etcétera, y ante todo es una actividad técnica, práctica, porque necesitamos visualizar ese escenario teórico o todo el compendio documental, que también lo hablamos, para que las personas se sientan atraídas por la información, solamente que lo vamos a ver a través de formas, de colores, de texturas, de espacios y hasta de sensación. Desde lo tradicional, por su parte, la museología tradicional se ha centrado en el museo y aunque parezca en algunas veces una cierta contradicción en los planteamientos teóricos, que es centrarse en el museo. Y entonces yo les hablaba en el primer inicio de que anteriormente, aunque muchos museos aún trabajan desde la museología tradicional, llega la nueva museología, por supuesto, a decir, no es solamente el museo como entidad de función, en este caso cultural, sino que debemos, en este caso, adentrarnos a la realidad sociocultural que tienen nuestros centros históricos, que tienen nuestras escuelas, que tienen, por supuesto, otros vestigios históricos alrededor de él, que estén
internos como externos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese panorama, y es lo que nosotros conversamos muchísimo al explicarle a las personas qué es un museólogo, qué es un curador, necesitamos tener esa amplitud de esa realidad y no solamente unas pocas, en este caso, aseveraciones o prejuicios, inclusive para decir yo opino de esto. Sabemos muy realmente que es difícil ser neutral ante unas posiciones socioculturales, más que todo frente a las políticas de nuestros países, cuando el museo debe, en este sentido, tomar posesión hacia una opinión, una crítica en cualquier sentido, pero aún así el museo debe atreverse. Algunos lo han hecho, otras veces pues no lo hacen por temor a perder sus trabajos, hay que ser claro en lo claro. Y más que todo en los funerarios igualmente se ven, porque hay muchísimos cementerios, por supuesto, los espacios funerarios que son musealizados, y cuando el público o la sociedad aclama y reclama una posición desde la cultura, pues obviamente a muchos quedamos rezagados por muchos factores que, por supuesto, hay que conocer a fondo. Y por último, conocimientos a comprobar es que la formación museológica se basa en la transmisión de conocimientos que se reducían a documentar la historia del museo. Debemos conocer la historia de los museos a nivel general y, por supuesto, a nivel local, de las colecciones que estamos manejando y enumerar las funciones de qué es lo que se trata un museo y cómo funciona. Los primeros programas de formación estuvieron vinculados a disciplinas tradicionales, por ejemplo, la historia del arte. Es indispensable, por supuesto, reconocer, como bien es cierto, se los recordé la semana anterior, la parte de la iconografía, la parte de la iconología, cómo se lee la obra de arte, cómo se contempla la obra de arte, más que todo del carácter funerario, para que así podamos entender esa comunicación post-mortem que también se conversaba en la sesión anterior. Entonces, todos estos ítems son para recordarles a ustedes que esta disciplina o estas dos disciplinas desde el museo no es simplemente algo que apareció de la nada, sino que sencillamente se presta a ello para que así podamos garantizar un resguardo y el término que nos encanta hablar, que es conservar lo cultural. Pero cuando empezamos a las realidades, sabemos realmente que poco hemos conservado de nuestros vestigios, en este caso patrimonial. Entonces comencemos con esta ciencia. ¿De qué se trata la maestra que está hablando? Bueno, es una teoría. Sabemos que las teorías pues obviamente son un vestigio documental. Hay que documentarnos para saber qué es lo que está pasando, cómo pasa a través de una metodología de la investigación que me imagino todos están vinculados con ello. Y les coloco acá para recordarles igualmente, nada más natural pues que el museo sea instrumento enunciador de lo cultural y de la experiencia humana, las cuales se fortalecieron desde el museo tradicional, ese contemplativo de resguardo de colecciones, simplemente a un espacio que va a guardar, en este caso, documentos culturalmente relevantes para aquellos que desde el centro constituían la narrativa, en este caso, de la historia general. No solamente la historia vinculante de las colecciones, porque hay que saber muy realmente, y se los aclaro de manera más empática posible. Cuando nosotros nos acercamos a las colecciones funerarias, no es que solamente estamos hablando de la muerte. Es como que si estuviésemos viendo una obra pictórica y solamente es ese estilo, ese género y ese artista. Resulta que eso se relaciona con otras tantas cosas que es ese cuerpo documental que necesitamos conocer. Y esto no acaba en 6 meses, en 10 meses, en un año. Resulta que la investigación, como bien ustedes saben, se va transformando igualmente como esta disciplina y por supuesto empezamos a argumentar más y más vestigios y empezamos a vincular. Yo recordaba hace unos días que estaba conversando con un compañero de trabajo que le hace tour en el Cementerio General del Sur de Caracas y me decía, Evelyn, esto no para. Cada vez que yo voy a la Biblioteca Nacional me consigo con un dato nuevo que me vincula a las familias de un mausoleo y resulta que esas familias están relacionadas con otros mausoleos que está en otra manzana, que no tiene el mismo carácter funerario, pero aún así son las mismas familias. Y yo les digo, bueno, es que esto no para, esto es una investigación constante que nos involucra a saber y a cuestionar la historia de cómo se ha contado, más que todo de cómo nosotros, porque bueno, con las redes sociales también nos aperturamos una ventana, en este caso, para hablarlo, para comunicar algo. Pero en los museos, pues obviamente hay que verificar esa información para que así pues no quede duda de que cualquier, en este caso, información o conocimiento se pueda transmitir de manera coherente y por supuesto que correlacione a lo que está sucediendo a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, les coloco acá. Esta teoría museable nos lleva a la museología para que no se les olvide la museografía y, por supuesto, no menos importante, la curaduría.
por supuesto, este último término no lo vamos a hablar en el taller porque en este caso debería ser una curadora o un curador que pueda retomar esta estructura y llevar esa adaptación en lo funerario, pero aún así sí me atrevería que la próxima semana pudiese, en este caso, escudriñar un poquito sobre la curaduría. Entonces, la museología es la teoría de la institución museal. Si conocemos nuestros museos, pues obviamente conocemos nuestras colecciones, sabemos lo que tenemos, lo que no tenemos, cómo se relaciona, con qué se relaciona y a qué nos va a llevar. Y por supuesto la relación con la sociedad. ¿Cuántos no de nosotros ha buscado las maneras y costumbres de cómo enterrar en ciertos tiempos, con ciertas tradiciones, la disposición del cadáver, el tratamiento del cadáver? Que por supuesto en comparación a lo que estamos viviendo, no es que ha evolucionado, es que sensiblemente, pues a través de las tecnologías, a través por supuesto del avance de la ciencia, a través de los estudios, que venimos bien cierto de la misma teoría, pues hemos avanzado en cómo, vamos a decirlo así, readaptando y revalorizando lo que tenemos para que estas sociedades, las nuevas generaciones que siempre hablamos, pues también se adecúen a cómo hemos asumido el cómo morir en específico con este ejemplo. Ahora bien, la museografía es el cómo se exhibe, porque bien es cierto, nosotros estamos aquí reunidos en una exposición de una cierta información, pero si yo no le coloco, en este caso hay que ser coherentes, no les coloco imágenes, no les coloco colores, no les coloco texturas visuales, no les coloco textos que serían siempre, en este caso los textos también forman parte del lenguaje formal, de la forma, no le coloco esas comparativas fotográficas. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy exhibiendo? Si yo me quedo con el texto y el texto y el texto, y eso también se ha hablado en múltiples exposiciones de algunos museos, pues obviamente el visitante pues no le atrae, porque tenemos que hacer igualmente un estudio del tipo de público cultural, del tipo del visitante a la cual nosotros nos estamos comunicando, para que así el mensaje, cualquiera que ustedes sean que seleccionen, pues se transmite de manera, en este caso, efectiva y afectiva. Y por último, la curaduría, que es la que selecciona y la que le permite la mediación. ¿Por qué necesitamos la curaduría si tenemos estas dos, en este caso, disciplinas? Porque a través de ella, pues se va a transmitir, en este caso, las sensaciones, las emociones. Sin ella, pues obviamente no podemos seleccionar cuáles son los objetos que van a exhibirse. Porque ustedes me dirán, bueno, pero nosotros hemos visitado cementerios a través del Tour de Graciela, por ejemplo, y vemos las piezas, vemos las obras de arte, ya están exhibidas. Pero si no existiese Graciela, que es la mediadora, yo lo coloco así desde el término de la museología, la mediadora cultural que me lleva la información, yo no voy a entender, no voy a comprender, porque una cosa es el entendimiento y otra cosa es la comprensión. No voy a tener esos dos actos comunicativos para poder yo capacitarme sobre la información, el conocimiento y quizás el aprendizaje que yo esté percibiendo del espacio funerario. Porque más allá de la forma, ustedes no se van a llevar las formas funerarias o los monumentos, aunque ha pasado sus cosas, a sus casas. Ejemplo, como un objeto atesorado, no se queda en el cementerio, ¿ok? O se queda en el vestigio o el yacimiento arqueológico que también se ha musealizado. Se queda allí, posado, pero se ha seleccionado con una intención y, por supuesto, nos preparamos para esa mediación. Déjenme un momentico por acá que tengo una notificación que no me permite continuar. Déjenme un momento. Bien, vamos por aquí. Ok, ahora sí. Bien, entonces, esto con la claridad que nos permite es que más allá de que seamos museólogos, museógrafos o curadores, que por supuesto algunas veces es imprescindible que una institución pudiese transformarse y pudiese retomarse ese papel, algunas veces no contamos, en los cementerios no contamos con estos personajes. ¿Qué hacemos? Pues nos preparamos así como estamos todos nosotros aquí reunidos con esta oportunidad que nos brinda Graciela. Entonces yo les coloco acá, porque una de las cosas que también me he cuestionado, supongo que ustedes también dependiendo de sus labores y sus proyectos culturales. ¿Para qué voy a musealizar los funerarios? Yo creo que cuando ustedes vieron el flyer, se espantaron algunos o se interesaron otros en decir, pero ¿para qué se va a musealizar? ¿Hasta qué punto va a llegar esta musealización? ¿Será que todo es museable? Bien sea desde el patrimonio cultural material, inmaterial, tangible, intangible. Resulta que, bueno, hay múltiples razones y hemos dicho, no todo es museable. Por supuesto, tiene un carácter sumamente diferente cuando sabemos de valoración cultural y patrimonial. Pero eso no quiere decir que está preparado para ser, en este caso, exhibido al público.
Ustedes tienen sus objetos coleccionables muy particulares en sus casas y los resguardan y los atesoran con un recelo increíble. Pero ustedes me dirán, y hay que ser sinceros, ¿ustedes los exhiben para cualquier persona? Yo creo que no. Hay que estar claro. Igual que cuando nos vestimos y por supuesto el género femenino se colocan estas joyas ostentosas que lo han visto en múltiples galas de museos, pues no se exhibe para cualquier público. No lo exhibimos para cualquier familiar, para cualquier visita, cualquier amigo, compañero de trabajo, compañera de trabajo, lo exhibimos en ocasiones especiales. Entonces, esa especialidad nos lleva a considerar que los funerarios también tienen ese carácter, ¿bien? Se les coloco estas comparativas. Después, por supuesto, en la modalidad grabada a través del canal de YouTube lo podrán, en este caso, en este sentido, leer con atención. Pero desde la museología no todo es museable. ¿Por qué? Porque necesita el valor patrimonial. Esta palabra que ahuyenta muchísimo. Porque ustedes me dirán, bueno, pero se supone que si tal espacio es monumento nacional, es patrimonial. Pero entonces cuestionemos qué es el patrimonio cultural para estos tiempos. Si es la misma concepción que teníamos en el siglo XIX, que discutíamos a principios del siglo XX, no tenemos la misma concepción. Yo les invito a ustedes a acercarse a su comunidad, por supuesto, la comunidad que permite el acercamiento cultural, decirle a ustedes qué es lo que representa para ellos en lo patrimonial, más si se trata de la muerte. Se encontrarán diferentes concepciones. Entonces, lo funerario se musealiza cuando tiene un valor histórico, cultural, artístico, antropológico, social, que pueda trascender estrictamente desde lo individual, es decir, se transforme en lo colectivo. Yo le coloco acá ejemplos: tumbas prehispánicas, cementerios patrimoniales, jaguares funerarios, rituales mortuorios o tradiciones mortuorias también. La legitimidad social y ética es indispensable porque la museología contemporánea, que vamos a verla más adelante, enfatiza que en este caso no se puede basar solamente en que sea coleccionable, es decir, que sea digno de resguardarse. Se debe tener ese consentimiento, el respeto ante todo y el reconocimiento hacia las comunidades de origen y los descendientes. Por eso es indispensable que cuando visitemos un mausoleo o un panteón, pues no queremos en que, ay, que yo tengo el permiso, yo puedo pisar y puedo danzar y etcétera, etcétera. Hay unos lineamientos administrativos que muchos cementerios requieren, a pesar de que lo veamos desde la parte burocrática, pero no lo contemplemos solamente desde la política, es que es una legitimidad social y además ética. Inclusive yo lo podría colocar moral, porque a ustedes no les gustaría que danzaran y saltaran en su monumento funerario, ¿no? Entonces hay que saber dar, pero también recibir. Y la función social del museo, que es una de las cosas que siempre hemos debatido, es que lo funerario se legitima porque permite educar, transmitir memoria, fomentar el diálogo intercultural y resignificar la muerte, más allá de la mera exposición que siempre estamos, en este caso previsto, de restos humanos, que es lo habitual que hemos llevado a los espacios museísticos. Entonces, si nosotros tenemos esa razón social, las empresas lo tienen. Nosotros desde el área cultural también estaríamos trabajando desde lo social. Pero ¿qué es lo que corresponde a lo social? Dirían ustedes. Porque es que lo social abarca muchísimas cosas y yo entiendo ese punto. Pero resulta que si no nos acercamos a las comunidades, no las conocemos, no, en este caso yo critico muchísimo a aquella gente que dice que yo soy influencer, ahora esa es la palabra nueva, yo soy conocedor, soy aficionado de los funerarios, pero jamás he visitado un cementerio. Y uno dice, bueno, pero ¿y entonces? ¿Cómo conoces tú entonces cuál es la dinámica del cementerio? En este caso, a las primeras horas de la mañana, al mediodía, en la tarde, inclusive en la noche. No conoces la realidad. Entonces, esa realidad no es porque aquel es más osado que la otra persona, es que sencillamente si estamos haciendo investigación social en este sentido, para cumplir esa razón social del museo, debemos conocer qué es lo que pasa. Yo me encontraba en un tour cercano y decía, bueno, pero es que estas personas, alrededor del cementerio más grande de Venezuela, existen varios barrios, por así decirlo, o varias zonas, en este caso, que están alejados del centro de la ciudad. Tienen una dinámica de vida totalmente diferente. La desconozco porque yo no soy de la capital, pero además de desconocerla, es porque tengo que observar cómo ellos se desenvuelven como visitantes, en este caso, exclusivos, porque ellos tienen que atravesar el cementerio para llegar a sus casas. Ellos son vigilantes del cementerio, porque además esto ha sido por muchos años, ustedes lo pueden googlear cuando ustedes quieran, han sido zona roja para nuestro país.
este espacio que está dedicado al enterramiento ha sido zona de roja para estas comunidades. Pero si yo no conozco su realidad, en el sentido de cuántas horas caminan, cuántas horas se les llevan al subir, al bajar, qué es lo que hacen, qué es lo que sienten a través de atravesar, cuántos años tienen atravesando el Cementerio General del Sur, además cómo sobreviven, porque allí también venden cosas, las flores, en este caso los dulces, ahora las bebidas, no le voy a decir de qué tipo, pero en este caso hacen vida en el cementerio. Ese es el panorama de un museólogo. No es solamente el arte funerario, es cómo nos relacionamos con lo que existe allí. Para poder detenerme en este punto, que por allí me dejaron una pregunta en la sesión anterior, la función del arte funerario, bien sea de carácter público o bien sea de carácter privado, la idea es que en este caso es transmitir el mensaje post-mortem que allí se lleva. Por supuesto, si estamos en este caso, en una relación íntima, privada de un enterramiento, de un velorio o de un rito funerario, pues obviamente el arte funerario pues no es visible ante todo, pero siempre resguardamos una relación desde lo colectivo. Las ofrendas florales, por ejemplo, el canto o la música, que también forma parte de los velorios actualmente, además de las oraciones que hacemos, en este caso bien sea de las ideologías que sea, pero en este caso muy puntual las católicas, las oraciones, los santos rosarios, que hacemos el novenario, a pesar de que sea algo público, sigue siendo tradición para muchas cosas. Entonces, el arte funerario, que no solamente se puede condicionar desde la parte material, sino también inmaterial, pues nos va a dar la legitimación que existe un mensaje de la muerte para estos que aún estamos en este plano terrenal. Entonces, para musealizarlo, no quiere decir que la condición pública vaya a tener unos lineamientos muy diferentes a lo privado, porque las dos lo une que debe ser cultural. No es que no sean musealizados cementerios o espacios funerarios privados para ser exhibidos, claro que sí. Tenemos muchísimos espacios musealizados de carácter privado para que sea visitado, para que tenga estrategias muy puntuales, pero su funcionamiento es diferente al carácter público, ¿ok? Más si se trata de que no existe una directrices muy claras, pues obviamente nosotros, que somos, algunas veces somos muchos que somos rebeldes, le llevamos la contraria a la política, entonces nos apropiamos de los espacios para que no se siga perdiendo el espacio funerario, para que las personas empiecen a respetar el espacio funerario y esa relación se pueda mantener. Bien. Cualquier otra duda, pues encantada de poder responderle. Me disculpan la tardanza de ello, pero las notificaciones están muy lentas, por así decirlo. Bueno, avanzamos con la museografía. Necesito exhibir, como bien es cierto, lo venimos hablando anteriormente, ese discurso y esa narrativa. ¿Qué es lo que me vas a exhibir? ¿Por qué me lo vas a exhibir? Entonces, no se trata de solo mostrar los objetos funerarios, ¿ok? Bien sea de carácter nuevamente el patrimonio cultural material e inmaterial, sino de construir un relato que contextualice su significado, como yo se los coloco acá, cosmovisión, ritual, simbolismo, etc. Si yo no reconstruyo ese significado, entonces prácticamente yo no voy a estar hablando de nada, no voy a tener ese feedback, ¿ok? Esa interrelación que yo necesito en este caso con el público. Bien, es cierto, lo que sabemos muy realmente es que si el museo no tiene público, pues es un caso perdido, prácticamente estuviese muerto, porque no tiene actividad, no hay vivificación de las exposiciones o en este caso el funcionamiento del museo. La ética es positiva, a pesar de que, bueno, hay múltiples lenguajes, múltiples discursos, múltiples posiciones. La museografía funeraria debe cuidar el grado de exposición. ¿A qué se refiere? La intimidad y el respeto hacia lo mostrado. Por ejemplo, exhibir un sarcófago egipcio, que bien es cierto, hay muchísimas exhibiciones de ello, no es lo mismo exponer restos humanos recientes. Sabemos muy realmente lo que impacta, no para todo el público, porque no podemos generalizar el impacto, bien sea negativo o positivo, pero con qué intención tú me estás mostrando esta realidad, en este caso, en un escenario que muchos pudiesen, en este caso, opinar que no es para ellos. Es allí donde yo les cuestiono si los espacios llamados museos institucionalizados, legalizados, exhiben restos humanos recientes, que muchísimos, en este caso artistas plásticos, se han atrevido. ¿Cuál es la diferencia en un espacio profanado? Un espacio igualmente cultural que ha sido profanado. La ética, la moral, la responsabilidad, que un espacio se debe olvidar porque es así que muchas personas opinan
y no el museo que está en constante, en este caso, relación con lo vivo, o resulta que el cementerio no es un espacio vivo, pero les pregunto para su reflexión. Entonces, hay que saber cuidar en este sentido las significaciones, cómo las exhibimos. Ese cómo es hasta qué punto vamos a llegar para hablar de lo mortuorio. Y por supuesto que esto no se transmita, que siempre hemos hablado de este tema, de lo morboso sobre la muerte, porque esto ya sería un grado totalmente diferente, pues obviamente ya tendríamos otras justificaciones culturales. Y bueno, ese no es el punto en este sentido. Bien sea, ustedes son libres de decir lo que ustedes gusten en sus espacios expositivos, pero no es de mi agrado exhibir lo morboso, a pesar de que, bueno, tenemos públicos de público que uno le dice no y ellos que son que sí. Entonces, hasta que no se lleven la impresión, pues obviamente hay muchos públicos que no se quedan quietos. Entonces, ahí nosotros decimos, en este caso, que somos mediadores, que somos guías, bueno, vaya, experimente y luego me echa el cuento. Y luego me comparte la experiencia, porque de experiencia en experiencia, pues obviamente también tenemos que evaluar la museología, la museografía y la curaduría. Luego tenemos el diseño del espacio. Se debe trabajar con una atmósfera que favorezca la reflexión en muchas ocasiones, sin caer, como les decía, en el morbo o en el espectáculo de la muerte. El uso de la luz, el sonido, la señalética es clave para mantener un tono respetuoso. Además de que esa atmósfera, esa escenografía, pues algunas veces puede ser cambiante en algunos espacios, en otros pues no podemos hacer más nada, es lo que hay, es lo que se muestra. Muchos de nosotros hemos trabajado hasta con las uñas para mostrarle al público que el espacio esté condicionado, esa infraestructura que les hablaba al inicio, para que sí pueda ser visitable, porque debemos garantizar a nuestros públicos que se pueda visitar. Yo no, de verdad, yo no pongo a mis usuarios o a mis públicos, seguidores, como ustedes quieran llamarlo, a un espacio llamado un cementerio que esté en malas condiciones. ¿Por qué? Porque pongo en riesgo la vida del patrimonio vivo. Entonces, hay que prever estas situaciones, ¿ok? Más que todos los que trabajamos en los cementerios. Hay que prever estas situaciones, visitarlo antes, hacer las evaluaciones de la infraestructura para que así podamos garantizar que esta atmósfera sea lo más correcta. Luego tenemos la curaduría, que yo bien les decía, no iba a tocar a fondo, pero es necesario decirla acá. Estos criterios de selección, porque en este caso la curaduría es lo que decide, como dice acá, desde lo funerario, que es museable, en función de su valor patrimonial, nuevamente, la relevancia para la narrativa de museo y, por supuesto, la pertenencia cultural. No todo lo funerario se debe mostrar. Se selecciona lo que tiene capacidad de diálogo con el público y sentido dentro del relato curatorial. Relato curatorial, pues significa en este caso el mensaje que se va a transmitir. Esas narrativas que siempre estamos a la expectativa de lo que se me cuenta. Entonces, no queda claro en este punto, espero, que en este caso no es que todo lo queremos mostrar. Si yo encontré más de 300 esculturas funerarias, quiero mostrarlas todas en un recorrido, eso es imposible. Y además agotador para cada uno de nosotros los que estamos detrás haciendo el trabajo. Las personas son curiosas, por supuesto se motivan, se emocionan, pero hay que saber seleccionar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos de museología, hay que ir de lo macro a lo micro, igual lo hacemos en las investigaciones, de lo general a lo específico, porque así hay mucha tela que contar, pero no lo podemos contar en un solo discurso. Hay que darle esa expectativa latente a nuestros públicos para que sigan, en este caso, dialogando con el museo o con el espacio cultural. Seguimos acá la mediación con comunidades, eso es necesario. El curador funge como mediador entre la institución, la sociedad y en muchos casos las comunidades que reclaman derechos sobre los restos y objetos funerarios. Porque bueno, cuando vemos un enterramiento, las personas pues no siempre lo van a conseguir como agradable. Quizás en algunas ocasiones me he encontrado más que todo desde los museos antropológicos, dicen, bueno, las personas algunas veces se sienten atraídas, otras les causa aburrimiento, eso puede pasar. Pero la idea es que esa mediación no solamente sea con esas palabras que yo les estoy colocando acá, muy organizadas, muy planificadas, un discurso muy bien dado, además de que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro país, tiene su toque y su tono muy particular para transmitir las cosas. Pero en el espacio que está siendo exhibido,
pues obviamente las comunidades requieren de más atención, en este caso de exploración visual. Y ahora, con esta demanda de la interactividad, porque venimos de un tiempo donde, pues obviamente teníamos un resguardo por la salud, pues tenemos una necesidad de interactuar. Y en este sentido, esa interacción, pues obviamente es el de tocar, el de movilizarse, el de compartir con otro, dialogar con otro, escuchar, sentir y experimentar, dependiendo de los sentidos, pues obviamente todas las sensaciones, para que así las comunidades tengan no ese impacto, esa aglomeración de sentidos que algunas veces es sobreestimulación al visitante, sino más bien darle ese agregado especial a nuestras actividades culturales y por supuesto saber entender cómo se comportan las comunidades. Y por último, y no menos importante, para cerrar este punto acá, la problemática de la ética y la parte legal, pues indiscutible, la curaduría establece límites claros, no musealizar piezas obtenidas de forma ilícita, sin contexto o contra la voluntad de comunidades originarias. El criterio ético hoy pesa tanto como el científico, a pesar de que nuestras investigaciones estén avaladísimas por todos los datos que ustedes quieran. Pero resulta que si no integramos a esas comunidades, no les consultamos, por ejemplo, pues entonces estamos faltando a la ética. Más que todo de la legalidad es la ética. Por lo menos en los cementerios no podemos retomar en que yo me voy a montar y voy a hablar y voy a falsear la investigación o información para traer al público sin haber consultado. Por supuesto, algunos dolientes están, por supuesto, al pendiente de su situación en el espacio funerario, otros no aparecen, pero eso no quiere decir que yo voy a alterar la realidad porque, bueno, yo necesito llevar al público. Hay que saber hasta qué punto retomar. Entonces, todo esto no lo digo solamente yo, esto está igualmente, a pesar de que algunos estemos de acuerdo, otros no, sobre algunas instituciones. Pero aquí yo se las coloco, ustedes verán si lo retoman o no lo retoman de forma de valor a lo que se ha expuesto. El Consejo Internacional de Museos, ese es el que da la alineación de cómo va a funcionar los museos, cuáles son sus compromisos, sus funcionamientos y, por supuesto, no menos importante, sus profesionales. Entonces, este Consejo Internacional de Museos está muy bien condicionado para tratar la comunidad museística. ¿Qué es lo que está exhibiendo en los museos? La adquisición de objetos, como dice acá, la documentación de colecciones, terminología, la seguridad y, por supuesto, y no menos importante, la conservación y gestión y formación del personal, que eso es sumamente de valor. No quiere decir, atención, el Consejo Internacional de Museos no va a resolver todas las problemáticas. Hay que saber condicionar que hay estrategias y, por supuesto, asumir responsabilidades internas en los museos, que, bueno, solamente el museo debe, en este sentido, prever la situación. Y por otro lado, quería mostrarle el Comité Internacional para la Museología, en este caso, toca el término, en ese sentido, en el seno del campo museal, cómo en este caso esta disciplina está funcionando, se consagra además como un estudio, hay muchísimas especializaciones en museología, maestrías en museología, para que así se pueda generar un análisis exhaustivo sobre los museos, presentar ese museo, porque una cosa es decir, bueno, existe el museo tal porque la historia garantiza su existencia, pero cuando empezamos a hablar de nuestros museos empiezan las incomodidades. Bueno, le falta esto, le falta lo otro, funcionamos así, resolvemos así, somos resilientes. Y pareciera que presentar un museo o nuestros museos, pues prácticamente es más fácil hablar del otro que hablar de sí mismo. Entonces, desde la museología, en este caso, este comité se reúne y les invito nuevamente a darse este encuentro de la ICOFOM en Latinoamérica del futuro de los museos del 28 al 30 de agosto. Estamos cerquita a ello la próxima semana para que así podamos enterarnos de qué es lo que va a tratar. Y yo se los coloco acá de manera de resumen, un poquito más rápido para ir avanzando de acuerdo al tiempo. En este caso, el futuro de los museos, porque en este caso la pertenencia es del Museums Qatar o el Museo de Qatar. Van a hablar sobre la inteligencia artificial responsable, porque los museos son instituciones creíbles, los profesionales deben garantizar que las nuevas aplicaciones de la IA para museos se alimenten con información confiable, pero además en este caso de calidad. Los estándares legales se van a retomar y, por supuesto, como de la creatividad humana y la práctica de la atención, más allá de las competencias de la IA, son claves y excepcionales en los museos.
Los museos de innovación digital, los museos deben ser inclusivos durante la transición tecnológica. Yo lo llevo desde un punto general, no solamente los museos, sino que en este sentido la preservación del patrimonio tangible e intangible a través de la digitalización. Yo sé que muchos museos, pues obviamente, hacen lo que pueden con en este caso, la parte técnica para digitalizarse, que no es lo mismo que virtualizarse. Entonces, este impacto, en este caso, ¿cuál es el impacto de esa digitalización? El uso del papel, el desperdicio de energía, promover el reciclaje, la reutilización, cuando sea posible. Los museos de conflictos y desastres, que ya sabemos que lo que está sucediendo en el panorama internacional, incluso en las situaciones más difíciles, los museos deben mantenerse vivos, sus canales de comunicación y diálogos personales a lo largo y las relaciones profesionales deben preservarse para crear y mantener las condiciones para el reconocimiento mutuo y la paz duradera. Los museos y la crisis climática siempre se ha hablado, más que todo sobre los objetivos de la Agenda 2030, sobre el clima en crisis debe abordarse donde, en este caso los museos, para frenar los peores efectos del calentamiento global y defender los derechos culturales de manera más equitativa. En palabras de la UNESCO, desarrollo sin cultura es crecimiento sin alma. Por otro lado, los museos y las comunidades también se van a conversar porque sabemos muy realmente que tenemos nueva definición de museo a través del Consejo Internacional de Museos en el 2022, pero que debería ponerse en práctica, dice este ítems, para proporcionar la investigación, acción participativa para museos y relaciones comunitarias que deben promoverse en todos los niveles, no solamente en este caso desde la andragogía o desde la pedagogía. La idea es que podamos involucrar a todos los públicos. Museos y jóvenes, que muchos, en este caso, cada vez que participo en estos encuentros me dicen, profesora, pero ¿cómo usted moviliza a tantos jóvenes al cementerio? Bueno, necesitamos ampliar esa voz. Y yo tendré mi edad, que no les voy a decir qué edad puedo tener en todo el mundo, pues la idea es que cada uno de nosotros también tiene un alma joven, o por lo menos es joven en edad propiamente. Entonces, estos procesos de sectorizar, pues obviamente nos ha llevado también a delegar funciones y quizás podemos excluir un tipo de público en ciertas ocasiones culturales, pero la idea es que el diálogo entre los jóvenes, por supuesto, es más, en este caso, exclusivo, más accesible y quizás hasta viralizado. Entonces hay que apropiarse de estas ganancias para que así podamos, en este caso, fomentar la cultura, como dice acá, promover un futuro más seguro y pacífico para todos. En este sentido, algunas veces, pues, todo requiere también de estrategias, cómo nos comunicamos, cuál es el mensaje. No es rebajarnos a una edad para poder llegar a un resultado específico, no, es mantener ciertos estándares que podemos ofrecer. Yo siempre he opinado que no son los jóvenes quien comparte la información. Ellos no tienen la información, queremos nosotros compartírsela. Pero si nosotros no formamos una estrategia o no nos planificamos, pues obviamente es un desastre lo que pueda ocurrir en el espacio funerario específicamente. Gracias a Dios, a mí no me ha ocurrido y que no siga ocurriendo porque de verdad creo que cada uno de nosotros tiene un límite para todo y bueno, la idea es respetarlos en el espacio funerario y transmitir también ese respeto. Por último, van a hablar de las museologías transnacionales y museos y relaciones internacionales. La idea acá, para resumir estos dos ítems, es que propongamos, en este caso, embajadas culturales para extender las políticas patrimoniales, para poder hablar sobre políticas culturales internacionales que nos atañan a todos y, por supuesto, de invertir una mejor red colaborativa, así como estamos nosotros. Nosotros hacemos red y eso es lo importante, que ya nosotros estamos dando el paso. Lo que pasa es que, por supuesto, a nivel institucional, pues hay otros intereses y, por supuesto, otros, en este caso, convenciones que a pesar de tantas personas que pudiesen participar, pues obviamente todo el mundo pues trabaja de manera sectorizada. La idea es que estas redes se fortalezcan con conocimientos, con mejoras, con experimentaciones desde la museología, con la continuidad de que todo profesional debe formarse, capacitarse para que dentro o fuera de los museos pueda, en este caso, aportar. ¿Ok? Entonces, bueno, todavía estamos a tiempo acá porque tengo un poco de nervios y no me da tiempo de hablarles de todo porque la idea es que hablemos sobre las museologías. Pero es necesario también reconocer quienes hacen vida en la museología o por lo menos en todo el funcionamiento de los museos. Entonces yo les coloco acá para su lectura que luego podrán revisar con mucho más detalle todos los profesionales de museo. Pero les coloco las imágenes para que puedan relacionar cuáles han sido esos profesionales que quizás son silenciados, no son pocos visibles,
pero igualmente debemos reconocerlos para el trabajo que nosotros hacemos con el patrimonio funerario. Les coloco acá el personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal de administración y gerencia, en el departamento de administración y servicios. Ustedes me dirán, bueno, pero yo voy a un cementerio y a mí nadie me atiende. Resulta que el sepulturero, resulta que aquella persona que recoge la basura, resulta que el que limpia la lápida, ejemplos, son ejemplos muy básicos, pertenecen a ese departamento de limpieza, de seguridad y por supuesto de atención al público, no los rechacemos. Sencillamente pudiese, en este caso, de manera planificada, de manera, en este caso, dialogada ante un sistema, ante un proyecto cultural, recibir la información del patrimonio funerario, recibir, en este caso, la información del por qué es de valía el patrimonio cultural funerario y además qué es lo que puede afectarlo para que así nuestras comunidades puedan respetarlo, resguardarlo y por supuesto lo que tanto añoramos que es conservarlo. El personal de seguridad yo sé que es escaso, pero debemos sacar en este caso el intento de que la seguridad, en este caso municipal, privada o inclusive en este sentido propiamente contratada, pueda involucrarse con el público para que pueda saber cómo entender el espacio, del espacio en este caso el espacio funerario, observar en este sentido qué es lo que se requiere con atención especial para resguardar no solamente lo que está de manera cultural, esa colección patrimonial, sino también el patrimonio vivo que es indispensable. El personal de administración y gerencia, que pocas veces lo vemos, pero también existen, son necesidades de gestionar los recursos económicos del mismo, la mejor manera de conseguir los recursos financieros. En este sentido, este personal debe ser multidisciplinar con una capacitación sobre legislación, gestión económica, contabilidad y, por supuesto, marketing. Tenemos igualmente en este departamento, en este caso de administración y servicio, el personal de recepción, en este caso, y atención al visitante, que recibe la información, que da la información, porque va a educar, va a difundir y va a conservar a través del conocimiento. Bien, han de conocer toda la amplitud del museo, en este sentido, o el espacio cultural, las actividades, en este sentido también atender preguntas del visitante, aconsejarle itinerarios u otras actividades de tiempo, en este caso de preferencias y conocimiento. Pero también es primordial que conozca el visitante, y esto es una de las cosas que siempre hemos estado constantemente en debate. Debemos hacer estudios de públicos, conocer a nuestros públicos a través de encuestas, a través de enlaces, de muchas estrategias, pero que pueden ser de gran valía para nosotros como institución, como grupo de proyecto, que puedan requerir esa atención especial. Ah, bueno, ellos no quieren escuchar esto, quieren escuchar lo otro. A mí me lo han dicho en varios tours de otras personas, gracias a Dios no han sido los míos, pero en otros tours de otras personas me han dicho, pero maestra, ¿por qué no hablan de esto? Porque yo quería escuchar, era esto, no quería escuchar esto. O esto es de valía, pero es demasiado extenso. Y uno dice, debemos informarnos sobre la necesidad del público, debemos reconocer cuando nosotros hacemos, en este caso, un grupo selectivo que va a hacer turismo funerario, debemos conocerlo, cuáles son sus intereses, por eso es que es necesario ese contacto previo con el público a través de grupos de WhatsApp, canales de difusión de Telegram o bien sea en este caso de Instagram, como ustedes quieran, porque hay ahora una selección de tecnología increíble para comunicarnos. Entonces, es necesario hacernos responsables de la información que vamos a atender al público. Como por otro lado, existen los auxiliares de sala que también pueden ser, en este caso, más avanzados los guías de sala porque pertenecen al Departamento de Educación. El auxiliar va a colaborar, a ayudar a los demás profesionales de los museos en la parte logística, en atender al visitante, en los guías, en los educadores del museo, primeros auxilios y la colaboración de estudios de público. Ese sería, en este caso, el auxiliar de sala. Por otro lado, en el mismo museo o en los espacios culturales deberíamos tener departamento de educación y público. Algunas veces no cumplimos con este departamento, pero les digo, es necesario e indispensable. Sin él, pues no existirían las fulanas visitas escolares que yo les digo de una sola vez, en mi perspectiva, y con todo el respeto a aquellas personas que hacen visitas escolares dentro de los museos o fuera de los museos. Eso no es exclusivamente una estrategia educativa. Eso es formativa, pero que no da garantía en este sentido, dependiendo de los niveles de instrucción que les coloco en la fotografía, que las personas pues tengan ese aprendizaje, porque una cosa es conocimiento, otra cosa es información y otra muy diferente, el aprendizaje. Entonces, nosotros como espacio cultural, como proyecto cultural, como museo, debemos garantizar aprendizaje, que en este sentido es muy difícil en la educación.
¿ok? Con todo el respeto de los educadores que están por allí. Entonces, este departamento debe existir. ¿Por qué? Porque tenemos a los guías, los educadores y mediadores, auditores y defensores del público. Los guías, pues obviamente va a guiar, tiene una predisposición de llevar al público a moldarse a los perfiles, a presentar el conocimiento, debe ser buen comunicador o comunicadora que genere empatía. Por eso que ustedes me dicen, ah, excelente explicación, eso es generar empatía. Además que todos tenemos unas chispas por allí de cómo ganarnos al público, además de la amabilidad, del respeto, nuestros propios valores en este sentido, para que así podamos generar en este sentido conexión real con nuestros públicos. Los educadores y mediadores que han sido los más desplazados en los museos, más en los últimos tiempos, luego de la pandemia, fueron los más despedidos y por eso tenemos precariedad laboral y de aprendizaje en los museos y en los espacios culturales, pero este personal va a transmitir el guión creado, o sea, la planificación de la actividad, el auge de experimentación sobre el turismo cultural, porque nosotros hacemos turismo cultural, que se ha convertido en una parada obligatoria por muchos personajes externos, como son el operador, el guía turístico o el guía patrimonial, que va a transformar la dinámica del museo desde otra perspectiva. Porque no es solamente hablar por hablar, ¿bien? Es inmiscuirnos en estos temas de cómo nosotros convertir ese aprendizaje. Que nosotros digamos, bueno, pero es que el ABC no es para todo el mundo, el ABC ya trascendió, bueno, pero entonces convertamos en el CBA. Vamos a ver si la fórmula puede cambiar un poco para que así podamos llevar el aprendizaje, porque lo que estamos es abarrotando a nuestros públicos de información excesiva, un poco más que todo técnica en su complejidad y que los públicos no entienden. No tenemos la capacidad de, en realidad si entienden, comprenden o qué es lo que pasa. Entonces debemos acercarnos con esa misma empatía que le exigen las guías. Los educadores también deben tener esta garantía. Y por último, y no menos importante, los auditores y defensores del público, bueno, ellos supervisan las exposiciones, asesoran el personal del museo, las relaciones expectativas del visitante, porque también pueden oír qué es lo que le ha parecido al público de la experiencia museal o de la experiencia cultural. Entonces, segmenta también al público para nosotros saber con qué perfil estamos actuando. Luego tenemos el departamento de gestión de colecciones, sumamente importante este departamento. Este es el que más se cumple dentro de los museos y espero que en los espacios culturales están los documentalistas o registradores, museólogos, curadores y por supuesto otros más luego de esta lámina. En este caso el documentalista y el registrador, que es un investigador que también está valorado también como bibliotecólogo o archivólogo, dependiendo por supuesto de su funcionamiento en el museo, están adscritos a la conservación de las colecciones. Ellos van a, en este caso, catalogar y almacenar los objetos que conforman la colección de ese museo, de ese espacio cultural, supervisar el préstamo de obra, proporcionar información sobre esta colección. Los museólogos, ya se los he dicho constantemente, se caracteriza sobre la documentación de lo real, tener ese panorama general de la cultura y por supuesto que va a descansar también su funcionamiento en la reflexión crítica del trabajo sobre museo, tanto dentro como fuera de él. Y el curador, que también se les ha hablado, los temas del curador es más del contexto del museo en general, más relacionado con la dirección, la administración, las leyes, las legislaciones, la ética, la documentación de las colecciones, porque es el que le va a dar sentido a los temas de lo que se va a mostrar, porque estamos hablando de la muerte, pero la muerte tiene muchos temas. Entonces el curador selecciona qué temas vamos a abordar para que así, pues obviamente se pueda condicionar el mensaje que estamos transmitiendo. Tenemos, por supuesto, no menos importante, los conservadores, conservadores y restauradores o conservadores y restauradores y el director del museo o el director del espacio cultural, como ustedes quisiesen en este caso relacionarse. El conservador es una persona encargada de preservar los objetos que constituyen una o varias colecciones, como dice acá, en la mayor recae la responsabilidad y el peso casi absoluto del museo, porque su cargo es mantener el cuidado de las colecciones públicas, privadas, conservadas en algún tipo de institución, también pueden ser agregados en universidades, archivos, bibliotecas o laboratorios. De él se va, o de esta persona, de este personal, se va a hablar de cómo se conservan las cosas. Y no solamente son los objetos, sino también las memorias, las narrativas y además el edificio o la infraestructura. Los restauradores, por supuesto, tienen otro tipo de, en este caso, de funcionamientos más hacia el examen técnico o científico para poder, en este sentido,
solventar, si así se lo requieren, en este caso, considerarse el procedimiento para devolverle vida, darle vida a ese objeto que ha estado por un tiempo deteriorado. Por eso es indispensable cuál es el alcance del deterioro, la alteración y pérdida y la documentación de estos hallazgos. Paro acá en estos dos personales porque llamo nuevamente la atención. Es indispensable que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos van a escuchar más adelante se prepare de estas disciplinas, pues esto es una carrera exhaustiva para ser un conservador y un restaurador, y no simplemente aquellos que simplemente han visto talleres o cursos muy, en este caso, muy al azar. Hay que prepararnos, porque estos dos personajes o este personal es científico además. Debe saber de muchísimas cosas más que en este sentido de decir si un objeto es de colección patrimonial o no lo es. Entonces, es importante que no podamos asumir, si no somos conservadores, no asumamos esta responsabilidad, y si no somos restauradores, mucho menos, porque le vamos a hacer daño a la colección cultural, más que todo de carácter funerario. Y el director del museo, que muchos son queridos, otros son odiados, como ustedes lo prefieran, pero el director del museo es el que va a dar ese funcionamiento de la institución, va a respetar el organigrama, o así debe ser, porque bueno, hay casos de casos, va a tener una estrecha relación con las colecciones, con las actividades, con el funcionamiento. Por eso debe escuchar, debe asesorar, debe interrelacionarse, debe promover los departamentos y por supuesto, las proyecciones del museo, y va indiscutiblemente o debe defender a capa y espada el patrimonio cultural que se exhibe. Y otros profesionales de museo, pues obviamente tenemos a los museógrafos, que lo vamos a ver la semana que viene también, o diseñadores de exposiciones, que trabajan en equipo disciplinario para diseñar juntos con el resto de los profesionales para diseñar la exhibición, lo que se va a mostrar al público. Puntos de intereses, puntos de descanso, cuáles son los mobiliarios, qué colores, qué formas, qué iluminaciones, qué atmósfera, qué sonidos. Todo lo que va a disponer ese espacio donde vamos a estar una cantidad de visitantes allí, haciendo posible lo vivificado desde la muerte. Los responsables de interpretación, a pesar de que en algunas instituciones es escaso este personal, pero también existe, es el técnico a favorecer la perspectiva del visitante, porque hay muchísimas interpretaciones, muchísimos lenguajes, demasiados, en este caso, discursos, que para concebirlos necesitamos a un intérprete de información. No podemos dar por sentado que entendemos todo y que sabemos de todo. Entonces, esta programación hacia este público nos tiene, en este caso, elementos interactivos, elementos de interpretación patrimonial que diseñamos para la exhibición, pero que algunas veces necesitamos ese personal para poder entender. Más que todo, por ejemplo, cuando tenemos visitantes formados en idiomas. Entonces, en este caso, tenemos una cantidad de idiomas, o el visitante habla muchas lenguas o muchos idiomas, entonces resulta que, bueno, nosotros no tenemos la capacidad comunicativa para entender y sabernos entender. Entonces necesitamos ese responsable de interpretación. Y los coordinadores técnicos de exposiciones, definir las exigencias del proyecto, el presupuesto, por supuesto, controlar las etapas de exposición, cuánto tiempo va a durar la exposición, coordinar el trabajo en equipo de los encargados y supervisar también a los trabajadores asociados, a los profesionales a ese proyecto. Bien, entonces, si tenemos en cuenta en que esto no se hace solo, esto no es que se va a hacer de la noche a la mañana tampoco, es entender que la parte de la museología, como la museografía, necesita y requiere tiempo. Entonces yo les coloco, ¿y qué no miramos de la teoría museal? Yo les coloco acá maravillosamente unos conceptos que posiblemente les puedan ser útiles sobre la museología, que ya lo hemos hablado. Pero además de ese planteamiento sobre esos posibles conceptos, es renovar también el mismo, porque las salas de exposiciones no es la museología en su totalidad. La adaptación de edificios antiguos a ser ahora innovadores en cuanto a su estructura o su infraestructura. No es solamente esa la museología. Debemos renovarnos a lo que va a suponer ese cambio para actualizar esas viejas estructuras, no solamente de la parte de lo formal, lo visual, sino también esas viejas estructuras de pensamiento. Por eso se les decía que existía la museología y las nuevas museologías. Yo les coloco estos 4 elementos porque la museología, bueno, en lugar de las musas, tiene una relación con el razonamiento, la argumentación, el habla, y por eso se distingue, por supuesto, esa relación con el museo, la historia, la influencia de la sociedad en las técnicas de conservación y catalogación. Esa es su definición.
Lo hablábamos al inicio de estas sesiones con la palabra museo o museum, en este caso, que nos acercaba a ese fenómeno que estaba sucediendo, pero que no teníamos certeza de cómo se llamaría. Entonces, estas primeras concepciones que yo les coloco acá, la museología era entendida bajo el campo de lo museal, o sea, lo propio del museo. Ese gabinete de curiosidades, en este caso, que es ese objeto curioso, ostentoso y además coleccionista, que me va a llevar a cuestionarme en este sentido de qué pertenece, a quién pertenece a esos relatos históricos. Luego, en la museología del año 50 o de la década de los 50, Henry Riviere, el padre de la museología o uno de los considerados padres de la museología, dice que la museología es una ciencia aplicada a la ciencia del museo, estudia la historia, el rol de la sociedad, la conservación física, la presentación, la animación y difusión, organización, por supuesto, una arquitectura musealizada, en este caso los profesionales, su tipología, la de deontología, que por allí hay muchos, en este caso, que compartir sobre la deontología de la museología o de los museos, que son normativas. Y luego pasa la museología de la década de los 80 y los 90, donde aparece, en este caso, el Consejo Internacional de Museos con el agregado a la institución sobre la museología, presenta como una forma de estudio de entre la relación del hombre y la realidad, algo antropológico, algo más sociológico, para que esa especificidad de esa realidad se concretice en que la museología se va a convertir en un carácter científico porque necesita datos científicos y verificables, pero que también va a contribuir sobre el entendimiento y la comprensión de cómo se transforma ese hombre en la sociedad. Y ahora nos preguntamos, si existen estos términos, entonces existiría una museología a cielo abierto, esos museos al aire libre o de sitio, que si ustedes lo pueden buscar libremente ante la UNESCO y ante el Consejo Internacional de Museos de las tipologías, en este caso de museos, y van a encontrar estos términos. Esto no es que yo lo estoy diciendo, porque es mío. Entonces, tenemos acá que se crearon en el 1890, se crearon la Museum al aire libre o Open Air Museum. En este sentido, era porque había una garantía de exhibir a todo tipo de público, al aire libre, con condiciones totalmente diferentes porque existía una obra de arte adaptada a fenómenos totalmente diferentes de lo que existía dentro del cubo blanco. Ahora el cubo blanco era más extenso, era toda la ciudad, porque así se condicionaba en este sentido las proyecciones estéticas, las proyecciones urbanísticas, socioculturales, y eso también se ha transformado como museo. Hay muchísimas de nuestras ciudades, muchísimas partes de nuestros países que ya son museos a cielos abiertos o al aire libre. Entonces, esta idea, que además se condicionó como desde los parques zoológicos, el Museo al Aire Libre que mostraba las transformaciones urbanas y sociales acaecidas, en este caso en Suecia específicamente durante el siglo XIX, se fue transformando. Y por eso es que tenemos estos cementerios maravillosos para estos tiempos, con unas obras de arte que uno dice, muchos de nuestros visitantes dirán, pero esto, ¿por qué está aquí y no está en un museo? Y uno cuando se encuentra con ese tipo de opiniones, uno dice, pero es que estamos dentro de un museo, yo se lo voy a demostrar. Y cuando lo demostramos es que tenemos en nuestras manos, cada uno de nosotros que trabajemos como museólogos, conservadores, restauradores o guías turísticos, tenemos en nuestras manos la verdad, solamente que tenemos que compartirla, saber cómo compartirla y darle esa lectura seguida, en este caso de la comprensión desde el campo museológico que ahora ustedes están viendo. Entonces, la museología como estudio de la finalidad y organización de los museos, porque todas nuestras piezas o todo el patrimonio cultural funerario, cualquier sea de la tipología, va a pertenecer a una cultura específica y esa cultura está siendo exhibida en un museo. Entonces, cuando es exhibida es porque hay importancia de su valor histórico. Luego tenemos una museología como el estudio de la implementación e integración de un conjunto de actividades orientadas a la preservación y el uso de la herencia cultural y natural. En este caso, esa museología que se amplía a la nueva museología y dice, esto no es solamente ese cubo blanco pequeño, sino que se extiende a un cubo más grande, en donde cabemos muchísimas más personas que interpretamos, que opinamos y hasta inclusive criticamos la obra de arte y que tenemos voz y voto, por así decirlo, en saber qué pertenece y qué no pertenece a nuestra cultura. La museología como el estudio de los objetos y de museo, en este caso musealizar los espacios, volverlos museables.
la museología como estudio de la musealidad, es decir, saber cómo funcionan los museos, y la museología como estudio de la relación específica del hombre con la realidad, es decir, la museología contemporánea. Que la museología contemporánea, aplicando las museologías, y ustedes dirán, pero solamente quería entender qué era una sola museología. Pues no, su profesora les dice, hay más museologías. Entonces, ¿cómo hay más museologías? Esto no es un capricho mío, esto es que mientras que evoluciona el museo, van a evolucionar nuestras museologías o nuestra museología, aperturas y abanico. Entonces, hablar de esta nueva museología es considerar el museo, mejor que el museo no es un fin, sino un medio, ¿ok? No lo veamos como un solo objeto que está en el tiempo. Saquémonos de la cápsula del tiempo y pongamos a nuestras realidades. ¿Qué nos ofrece nuestro museo? De verdad nosotros visitamos los museos. De verdad hasta qué punto nosotros nos relacionamos. Entonces nos acercamos a estas tendencias museológicas, la interactiva, la social, la crítica, la educativa y la de tendencia. Voy a pasar un poco más rapidito para que podamos en este caso avanzar para poder llevarlos a todo lo que ustedes deberían condicionar. Zenaida me dice lo siguiente, ¿es recomendable llevar a los niños al recorrido por el cementerio con fines educativos? Claro que sí, solamente que debemos organizarnos y planificarnos, y ya lo vamos a ver más adelante con la museología educativa, saber hasta qué punto como nosotros, que somos los encargados, los responsables, el educador principal, cómo nosotros vamos a instruir ese contenido educativo, de qué vamos a hablar, con qué finalidad, y además garantizar como docentes o instructores, garantizar la infraestructura que sea visitable. Esto no quiere decir que los cementerios sean algo lúgubre en este sentido de que no pudiese llevarse tipos de público, solamente que cada público va a tener su percepción. Yo les recomiendo que por supuesto consulten con sus padres y representantes, que los incluyan también en la visita, siempre y cuando respeten el espacio de los niños o de los infantes, porque les digo algo, para que por allí puedan visualizarlo, aunque les dejaré los enlaces, el patrimonio cultural para las infancias nunca ha sido considerado. Entonces hay que preparar y redactar nuestro patrimonio cultural para esas infancias. Por allí les voy a compartir en el grupo, en este caso de Facebook, un libro que es solamente para la infancia, desde los museos, desde en este caso, desde Yanely Toledo, que es la autora, y por otro lado también desde la parte de los museos educativos, también les voy a compartir sobre el error de los museos, ensayo y error de los museos de Soledad Cabezas, que también lo pueden en este caso adquirir porque, por supuesto, tienen su costo en particular, pero valen la pena en lo absoluto. Para que podamos hacer y hacer entendernos que nosotros mismos, a pesar de lo adulto que somos, tampoco estamos preparados para el patrimonio cultural. Entonces, sabemos que las infancias deben prepararse y como educadores debemos tener esa responsabilidad. Gracias, Zenaida. Bueno, avanzamos sobre la museología interactiva. Les voy a dar un concepto breve. Es oprimir un botón o accionar una palanca. Eso es lo que nos lleva a la interactividad. Yo quiero accionar, que debe pasar algo para que triplemente en este caso se accionen nuestros sentidos, nuestras sensaciones y emociones. Este recurso lo va a garantizar, por supuesto, la museografía o conjunto con la museografía. Tengo el objeto, pero necesito accionar el fenómeno. Si yo no hago esto, por supuesto, no existe la interactividad. ¿Cómo podemos garantizar la interactividad? Y aquí les dejo algunos apartados sobre esta fórmula. Debemos considerar la comunicación en la interactividad, la importancia de la comunicación con los visitantes en su satisfacción en la actividad, en este caso cultural. La colaboración, cuando el visitante trabaja junto con nosotros, pues obviamente trabaja con más pasión y se aprende muchísimo más. Debemos tener dirección, ese enganche, cómo yo voy a enganchar a mi público, a mantenerse activo, a enseñar, a aprender y por supuesto a dirigir la actividad. Cuando nosotros más que todo de decir ellos son visitantes, no son parte del museo, ahí tenemos conflicto y por eso vemos a mucho público dispersarse. Entonces debemos es condicionar la confianza para que conjuntamente dirijamos la actividad y por supuesto tengamos el fin que nosotros logramos. La curiosidad es algo indiscutible en la interactividad, esa curiosidad perceptiva, esa curiosidad intelectual, como también los intereses propios que no podemos dejar a un lado para conocer. La confianza, textos simples que podamos compartir en cualquier
cualquier manera de comunicar, minimizar conceptos tan complejos, proporcionar respuestas, resolver inquietudes, que los visitantes puedan preguntar, dar esa retroalimentación, no dejar ese callejón sin salida al visitante, ¿bien? Porque no podemos en este caso asegurar que todo sea aprendido. La conveniencia, asegurar de que la exposición sea comprensible, o en este caso la actividad se comprenda, que es esto que supongo que es, que también podemos jugar con la imaginación. Control, expectativas, porque siempre vamos a tener expectativas sobre la actividad, cualquiera que sea. Asegurarse que el título de la exposición, por ejemplo, o el título del proyecto, del tour, de la actividad cultural, tenga la temática general que pueda dirigir al visitante a esa también curiosidad que teníamos en la parte superior. Incertidumbre, responder preguntas, tener información oculta, ese mal llamado ¿sabías qué? Que eso es clásico en muchas ocasiones, pero que resuelve y que además rompe el hielo, coloquialmente hablado, entre el personaje, el instructor, el que está dando la información y el visitante, porque hay muchos que, bueno, se sienten retraídos porque hay personas y personalidades. Las elecciones, si los visitantes en este tienen la información correcta, van a escoger, en este caso, elecciones sabias. Dar diferentes tipos de actividades, no solamente una sola, a pesar de que estemos recorriendo, ya es demasiado en algunos espacios funerarios, pero debemos proporcionar descansos y debemos proporcionar otra actividad para que pueda relacionarse. Por ejemplo, yo decía, en algunos tours, algunas veces nosotros colocamos música para que la persona empiece a cantar, y hay personas que cantan. Esas elecciones no podemos controlarlas del todo. Más bien debemos ser sabios e inteligentes en decir cómo yo relaciono esto que está sucediendo, que es un fenómeno totalmente auténtico, espontáneo, cómo yo lo relaciono con lo funerario, que pueda ser ganancia para, en este caso, mi actividad. Igual con los niños o los infantes. Si el niño pregunta tal y cual cosa por alguna experiencia que le trajo familiar, unas visitas, en este caso, totalmente diferente que pudiese asociarse, vamos a relacionarlos con la actividad para que así el niño no se sienta, en este caso, desplazado y el resto del grupo, pues, entienda la relación de conexión. Nosotros tenemos el control de la situación. El poder que el visitante pueda manipular los objetos, esto, pues, obviamente con ciertos lineamientos de protección porque tenemos que conservar. Y si estamos dando un mensaje de conservación, pues saber hasta qué punto podemos, en este caso, llegar a tocar, en este sentido, ese contacto físico. Y por supuesto, prever lo que ya hemos hablado por muchas veces, la salud propia, en saber utilizar, pues obviamente, los utensilios de limpieza. El juego, la imaginación o lo lúdico, las exhibiciones, o en este caso las actividades, deben incluir que alienten al visitante a usar la imaginación, implementar fantasías como sea posible, trasladarlo en esa máquina del tiempo. Por lo menos hay muchos cementerios que hay personas, en este caso, experiencias teatralizadas. Eso nos lleva a esa, en este cápsula del tiempo. Lo que pasa es que en este sentido estos personajes pues intentan, en este caso, tener esa conexión con el público, algunas veces de ganancia, otros público un poquito más duro, más formal o más conservador, pero la imaginación, pues obviamente nuestras mentes pueden trasladarse a un cuento, a un personaje, a colores, a formas, y eso es o debe ser ganancia para la interactividad. Y la exploración sensorial, incluir direcciones de juego para todo público, no solamente para niños, porque así podemos garantizar que las sensaciones o los sentidos están activados y por supuesto no sea solamente el que percibe la información. Bien, ahora pasamos con la museología social, que yo soy, por supuesto, vamos a decir, los fans de esta museología social. Por allí hay un escrito que también les pretendo compartir luego de esta sesión. ¿Dónde parte esa museología social? ¿A qué se refiere? Porque si ya el museo debe cumplir esa función social, bueno, insiste que se convierte en sujeto y no en un objeto. Nosotros no estaríamos hablando solamente del objeto funerario, estaríamos hablando del sujeto funerario. Entonces, si ese sujeto convertido en funerario, bien, más que no quiero decir que este sujeto esté totalmente muerto, sino que, bueno, metafóricamente hay personas que no se han relacionado con lo funerario y hay que despertar esa dimensión, esa interactividad inclusive, y además que esa dimensión social y temporal le permita tener decisión de conservar el patrimonio cultural funerario. Entonces, esta creación de esta museología permite ratificar el patrimonio,
en este caso controlar, en este sentido de relacionarlo con la vida cotidiana, orientada hacia el futuro como una obra colectiva. Y por eso es necesario examinar esa cultura viva, una cultura en acción. Nosotros somos abanderados en decir que los cementerios están vivos. Pero entonces tenemos que demostrarle al público de qué manera se mantiene vivo. Porque nosotros visitamos más los cementerios que los propios museos, hay que estar claro. Entonces, si nosotros visitamos más los cementerios, entonces están vivos, están llenos de gente. Las personas cantan cumpleaños, las personas festejan, el Día del Niño llevan, en este caso, objetos muy particulares, el Día de la Madre, por supuesto, se llena de flores, el Día del Padre, pues se llena de otras cosas. Desconozco el Día del Padre porque no he estado en alguna actividad del Día del Padre, pero sé que existe. El Día de los Fieles Difuntos, pues obviamente es una fiesta. Entonces resulta que eso se mantiene vivo, porque ustedes saben que todos los años, pues, hacemos las mismas festividades, se mantiene. Por supuesto, la idea es garantizar que esas tradiciones culturales se mantengan vivas. Y se mantienen vivas es porque las comunidades todavía tienen esa sensación, esa necesidad de decir, esto es mío, pero quiero transmitirlo con los demás. Esto es lo que hace la museología social. Desde la misma comunidad se hace vida para que el patrimonio cultural diga, yo existo. No es propiamente del objeto, el objeto ya existe de por sí. Entonces tenemos un momento de sensibilización, de esa provocación. Por allí, por eso es que me dicen que yo soy muy rebelde. Pero resulta que la acción social es animar al otro, motivarlos, así como ustedes están siendo motivados por estar aquí. Con esa responsabilidad de mantener una cultura crítica, el compromiso al proceso de concienciación, de responsabilidad de la población, de la investigación participativa, porque esto no nace de la nada, hay una investigación detrás, hay una formación interdisciplinaria, hay una investigación oral, diagnóstico social y cultural. Esto no es que yo quiero sensibilizar porque quiero, pues yo soy especialista. No, quiero sensibilizar porque se está perdiendo. ¿Pero por qué se está perdiendo? Porque la comunidad no lo identifica, no se relaciona, no se conecta. Hay que hacer lo posible. Entonces, al hacerlo posible, tenemos que conocer la comunidad más que el mismo patrimonio cultural, que también es sumamente relevante. Entonces, se entienda que de este momento, que sabemos que ya lo que vamos a hacer, pasamos al momento de creación. Esa chispa, como también se le llama, esta acción pretende iniciar esa acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa capacidad donde la comunidad dice, voy a hacer una jornada de limpieza, por ejemplo, en el cementerio. Vamos a hacer una jornada de limpieza, por supuesto, hacia ciertos límites de conservación, o si tenemos el especialista, por supuesto, conversar al especialista, que la comunidad conozca a un conservador para experimentar esos métodos de intervención, hasta qué punto puede llegar la comunidad, hasta qué punto debe llegar indiscutiblemente la institución. Y esa limpieza es reunirnos con nuestros recursos, en este caso cepillos o en este caso barrenderas, si vamos a cortar vegetación, cómo la vamos a cortar, podadoras, guantes, bolsa de basura, etcétera. Y hacemos una actividad que no requiere de la burocracia institucional, requiere de esas personas que están siendo vida del patrimonio cultural. Y por último, la retroalimentación es donde causa la sensación de la museología social, la utopía. Ese proyecto que debe ser constante observatorio de laboratorio, además de su territorio, del patrimonio y su comunidad. Porque créanme que si ustedes hacen una jornada, se publica en todos los medios, en este caso de comunicación, cualquier red social, la que ustedes elijan, créanme que va a suceder la segunda y va a subir tercera. Y si somos perseverantes, pues obviamente tenemos una jornada de limpieza o de conservación, si también lo pudiesen llamar así, en este caso múltiple. Y la idea es que nuestros espacios, más allá de esperar la ayuda, ya sabemos quiénes, que se deben ser los responsables legales, las comunidades en este caso se corresponsabilizan con el patrimonio cultural funerario. Se lo dejo allí para que lo piensen. La museología crítica, que existe en este caso por los postulados de la posmodernidad, necesita esa instancia única de interpretación de la realidad. Aquí cabe la palabra que siempre hemos hablado, también la democracia cultural. A pesar de que no vamos a hacer críticas ni criticones, porque eso es otra cosa, en este caso el objeto de esta museología es polisémico, cuyo significado va a legitimar cualquier, en este caso, racionalidad que se proponga. Porque en este caso solo hemos visto un apartado de la realidad, pero ¿por qué no contamos la otra? La que nos desagrada, la que nos incomoda, la que no estamos de acuerdo. ¿Qué sucedería en este sentido? Así tal cual como yo les coloqué en este caso sobre el tema de las profanaciones, que bien nos mencionaba la semana anterior Graciela, la vandalización, el hurto excesivo
de los monumentos funerarios, que ahora nos dan otra lectura al arte funerario. ¿Qué pasaría si llevamos a estas piezas? ¿Qué pasa con el tour en este caso o con las actividades turísticas cuando se presentan a unos nichos profanados, a personas viviendo allí, a, en este caso, profanaciones que han sido en este sentido muy recientes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con eso? Eso es importante en este caso, relacionarlos con actividades de esa fulana democracia cultural, porque es lo que sucede, es la realidad. Vamos a conversar qué es lo que nos está cuestionando como sociedad. ¿Cómo hacemos una museología crítica o por lo menos cuáles son los elementos que debemos considerar? La finalidad comunicativa y democrática, que es lo que queremos transmitir. Además de esa finalidad democrática, con qué tipo de público, qué discurso explícito debemos en este sentido marcar pauta para responder interrogantes sobre el tema, plantear problemáticas, proporcionar una primera aproximación de ese sistema dominante y su relación con otros secundarios. ¿Okay? Vamos a implementar temáticas que son en este caso indiscutibles, planteadas por, en este caso, bien sea artistas o bien sea cuestionamientos culturales, conceptos muy particulares, en donde podemos, en este caso, en donde podemos conocer otras culturas o sus relaciones con la nuestra. Porque no podemos decir solamente la mía es la que existe, ¿ok? Por lo menos los novenarios, lo de los velorios, no solamente la venezolana es la que existe, existen muchísimas formas de conversar sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre el luto, y que son imaginarios propiamente de nuestra cultura. Ustedes me dirán, bueno, la cultura funeraria no es la misma del siglo XVIII, XIX, ni la que está ahora con la nueva tecnología. Y ahora lo pasamos a una exposición, lo mostramos hacia un medio de comunicación que sabemos que es informal. En este sentido, se introduce la sociedad como emisor, artistas, grupos relegados, etcétera. Estos crean el mensaje crítico, además secundario, y ese mensaje es comentado, transformado para adecuarse a interrogantes. Más que preguntas, también podamos tener respuestas, ¿no? Previos a ese público, de dotar estrategias comunicativas, expositivas, que hagan posible la comprensión de lo que está sucediendo. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso no es relevante en este sentido, sino que en este caso demos voz a lo que no se ha escuchado, a lo que no se ha mostrado para que podamos entender, ¿bien? Y además podamos convivir con una realidad que nos toca a todos por igual. Ahora bien, la museología educativa, que por allí Graciela le estaba también respondiendo a la situación de cómo exponer en este sentido hacia un público infante o hacia las infancias sobre esta educación permanente, que sabemos que existe. Por eso, me disculpan, el apartado de la publicidad también pudiesen agregarse al curso de pedagogía funeraria del IMCR, que Graciela también se ha hecho partícipe de promocionarlo. Porque educar es difícil, es complejo, pero lo hacemos todos los días. Solamente que, por supuesto, lo hacemos desde la educación informal, extrainformal, ¿bien? Porque en este sentido lo hacemos entre familiares, entre amigos, entre conocidos, compañeros de trabajo. Pero cuando lo tomamos de la particularidad de lo formal y cuando lo agregamos a la museología o a la educación de los museos, pues empezamos a divulgar conocimientos, a separar en este caso, a valorar las cosas, fomentar valores de respeto, la estimación de una cultura autóctona, inclusive, y los demás pueblos del mundo, desarrollar capacidades cognitivas, en este caso, de las personas con capacidad de observación, de comparación, de relación, de síntesis de la información y, por tanto, en este caso, convertir ese espacio, llamado espacio funerario, en un centro educativo permanente, al aire libre, como bien decía una publicación, aulas a cielo abierto, para lograr que esa educación patrimonial, grandotota, porque no es lo mismo la educación ciudadana, que es en base a los valores ciudadanos, que la educación patrimonial, que son las bases de los valores patrimoniales y culturales. Entonces, dar a conocer el patrimonio a la sociedad en general, concienciar a la sociedad para que defienda el patrimonio, luche contra el abandono y la especulación salvaje, y proporcionar a la sociedad el gusto por el disfrute de la cultura a través de la contemplación y comprensión de los valores, en este caso, en masa, desde un enriquecimiento personal, pero también colectivo. Yo les coloco acá, que era lo mismo de lo que les comentaba en mensajes con Graciela. ¿Qué podemos hacer esa museología educativa? Bueno, hay muchísimas cosas más, pero les agrego esto acá para que pueda ser útil diseñar las exposiciones siguiendo el enfoque interactivo participativo a manera de exploración, por supuesto, mantener la búsqueda de información.
Nosotros como educadores debemos motivar hacia dónde vamos. Por eso es necesario decirles, ¿para dónde vamos? Vamos a un cementerio, vamos a una cripta, vamos a visitar el templo que tiene algunos enterramientos. Y empiezan a surgir preguntas, pero ¿por qué la profesora me va a llevar para un cementerio? A mí me pasó con estudiantes universitarios, siempre me ha pasado. ¿Por qué la maestra dice un cementerio? ¿Por qué se enfoca? Bueno, cuando sucede esa provocación, más que la exploración, despierta lo cognitivo, lo operacional y lo afectivo del individuo para convertir el museo en un espacio de aprendizaje, en este caso el cementerio. Ellos me decían, profesora, pero es que yo no lo conozco. Bueno, usted se llega en ruta, se llega caminando, se llega en transporte privado, como ustedes quieran, pero ustedes me llegan al cementerio. Porque el cementerio indiscutiblemente es el que va a transformar sus mentes. Muchos me dijeron, por ejemplo, me decían, pero yo no soy católica. Parece que aquí no se te va a mostrar, yo no quiero evangelizarte, porque para eso existen otros mecanismos. Evangelizar a través del arte ya lo hacen los museos, en este caso de arte sacro. Pero yo no quiero esto. Lo vas a ver desde el punto de vista histórico, lo vas a ver desde el punto de vista artístico. Es condicionar también, hablar claro, hablar con confianza con nuestros estudiantes, cualquiera sea el nivel. Decirle qué vamos a hacer y en dónde lo vamos a hacer. Discutir materiales informativos antes y después de la interacción del espacio museístico, en este caso el cementerio o el espacio musealizado de carácter funerario, para mantener ese contacto desde el docente de manera previa, en este caso consultar insumos de manera para preparar, en este caso a nuestro grupo, desde la interacción y la construcción del conocimiento. Apoyar los contenidos de las exposiciones con el diseño de talleres previos, antes y después de la actividad. Puede ser de expresión corporal, musical, literaria, de danza, actividades que puedan desarrollar la inteligencia musical, contextual y hasta existencial, porque ahora con la salud emocional o psicoemocional es importantísimo que podamos, en este caso, comunicarnos con nuestros estudiantes. Estos modelos de trabajo nos va a garantizar que podamos prever también cualquier situación, porque hay personas, en este caso, de cualquier grupo escolar, que pueda presentar alguna forma tanto positiva o negativa cuando esté en la actividad. Entonces debemos desbordar qué es lo que pasa con el tema antes de llevarlo de forma radical al espacio funerario. Apoyar los contenidos de las exhibiciones con recursos didácticos, por allá, en este caso, soportados en las tecnologías de información y comunicación llamadas TIC, antes y después de interactuar, en este caso, con el conocimiento expuesto. Ahora, con las nuevas generaciones, a pesar de que, bueno, a muchos escatimaron en radicalizar el uso de los celulares, o en este caso el dispositivo móvil, pero en este sentido el recurso didáctico es necesario en algunas ocasiones cuando estamos fuera del aula. Entonces, esa interacción de dialogar, de utilizar bien este recurso para la búsqueda de información, para compartir, en este caso con la actividad, yo se los puedo asegurar, va a ser de valía y va a ser de sumativa. Y por otro lado, considerando que la investigación sobre el recuerdo, porque recordemos que estamos hablando, bien sea el término, estamos hablando de las memorias, entonces interactuar con lo que se está percibiendo en la actividad, bien sea una exposición o no, reportar y recordar más objetos. Si este objeto te parece a esto, porque por lo menos hay que hacer relaciones, esa relación con lo que yo estoy observando y mi recuerdo personal, con el sonido o los sonidos, las temperaturas, la oscuridad, como dice acá, textualizar las salas, que en este caso si tenemos un museo, textualizar los textos, hablar de esos textos, qué es lo que me dice, lo que no me dice, para que pueda relacionarse también con esa memoria contada. Por lo menos a mí no me ha tocado, en este sentido yo trabajo con adultos más que todo, no me ha tocado con niños, pero sí he llevado ciertos proyectos, por lo menos hacer énfasis en el apoyo logístico y siempre hacemos el recuerdo de sus seres queridos. Sé que es un tema difícil en algunas ocasiones, por eso es necesario que sus familiares estén informados sobre ese tema, para que en este caso las infancias pueda abrirse a lo que vio, a lo que observó, a lo que sintió. Si por lo menos cuando vean en este caso que yo les decía, el retrato funerario, decirle, ay, mira, las características se parecía a mi abuela, se parecía a mi abuelo, se parecía a mi tío, a mi tía. Esas relaciones de gestos, de rostros que está en el cementerio, pudiese en este caso recordarle. Y hay que saber que estamos hablando de emociones también cuando tratamos estos temas sobre lo funerario. Y por último, y no menos importante, considerando también el componente sensorio-perceptual que genera un mayor impacto expositivo, cognitivo,
para que se pueda combinar no solamente con lo que estamos visualizando, sino lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, para que así todos los recursos de apoyo puedan ser interpretados de múltiples maneras. Vuelvo a recordar, no alterando en este caso la parte sensorial, porque sobreestimular las sensaciones tampoco es bueno en la parte de la museología educativa, porque entonces empezamos a tener un público disperso, ¿ok? Y no llegamos al foco de atención. Entonces, tenemos que seleccionar el tema para saber cómo vamos a abordarlo. Y yo creo que como docente, yo siempre lo abordo en este sentido al final de la estrategia académica para que ellos se vayan preparando, a pesar de que sean estudiantes universitarios, pero hay personas, se preparen al espacio. Inclusive me he encontrado con estudiantes que me dicen, profesora, ya yo me acerqué al cementerio y quiero verlo por dentro. Entonces, esto es de ganancia para el docente, porque siempre estamos como nerviosos, como a la expectativa de lo que va a suceder, pero si nos preparamos, ténganlo por seguro que por supuesto podemos garantizar la experiencia. Y tenemos acá esta última museología para ir cerrando este taller sobre la museología de tendencia, que más allá de la infraestructura bellísima que tenemos en muchos cementerios, muchos crematorios, muchos nichos, etcétera, etcétera, y ahora la activación de los columbarios, pero desde la museología de tendencia no es solamente el espacio, lo físico, sino también lo temporal del conocimiento o este soporte del conocimiento. Entonces, acá la museología va a organizar, en este caso, el compendio de colecciones, el funcionamiento del museo y la organización del conocimiento desde otra estrategia que no hemos, en este caso, considerado, que es el espacio digital funerario. Nosotros duelamos en lo digital. Yo se los decía al inicio de este taller. Nosotros al colocar un estado, una historia que tenga que ver con lo fúnebre, con lo mortuorio, con el duelo, con el luto, ya estamos duelando. Entonces, con estas ganas de comunicarnos, de expresarnos, es allí donde la museología dice, bueno, yo agarro esta ciencia de la información y comunicación, la convierto en otras experiencias totalmente diferentes para que así miles de personas podamos, en este caso, convertirnos en este sentido a mayor expectativa de lo que se comparte a través de estas sinergias digitales. Bien, entonces tenemos cibermuseos, museos virtuales, recorridos 360, en este caso panorámicas, o recorridos en este caso de espacios abiertos. Muchos cementerios también están digitalizados. Y por supuesto no solamente queda allí el espacio, sino los contenidos que se comparten. La fotografía ha sido uno de los vestigios sumamente importantes de qué es lo que nos rodea. Y hemos hecho hasta comunidades de fotógrafos que en este sentido también damos esa perspectiva de esa comunicación post-mortem. Entonces, esta tendencia no solamente es de la infraestructura, sino la capacidad de comunicarnos y aparece en las redes sociales, por eso es que le coloco la referencia visual muy puntual. Porque hay muchísimos que han apostado por colores, formas, texturas, olores. Inclusive hay un, en este caso, crematorio, no recuerdo si es en Japón o en China, me disculpan si no es así, que ha convertido su nicho, en este caso, digitalizado en colores, que las personas pudiesen, en este caso, transformarse a través de la tecnología y no un espacio sacralizado, lúgubre, que en algunas ocasiones se ha diseñado por tanto tiempo. Entonces, es la manera de comunicarnos en un espacio digital, como también la manera en cómo convertimos la infraestructura en una imagen más moderna, más actualizada para el público, en este caso, general. Entonces, para finalizar, no se musealiza lo funerario en el sentido de petrificarlo, dejarlo en el tiempo, estático, sin tocar, sin sentir, sino todo lo contrario, que permita un conocimiento y una operatividad diferente que lo mantenga vivo. El desafío del futuro es prever lo que implica el patrimonio funerario como un espacio complejo, múltiple, pero también dinámico, sin que se pierdan las esencias sociales y la intimidad familiar, porque eso no lo podemos dejar. Con los objetos funerarios y no funerarios, inventariados, valorizados y catalogados, que lo hablamos hace tiempo, se constituye una herramienta sumamente importante para poder apropiarse socialmente de este patrimonio funerario cultural. El sentido final de la catalogación, por ejemplo, es un libro ilustrado, o véanlo así, sino poder actuar en el objeto, en el espacio funerario, y esta acción es el acto de planificar para poder conservar.
Ese libro que nosotros vemos constantemente, fotografías de formas, de figuras y de información, sin planificación no estamos conservando absolutamente nada, simplemente estamos difundiendo una información por el afán de darnos a conocer y expresarnos. Por eso la institución museológica o la museología tiene la posibilidad de convertirse en un instrumento de apoyo a la formación y fortalecimiento del individuo al ofrecer al visitante sus propias y significativas experiencias con posibilidades de recreación en el sentido de recrear, de renovar no solamente a la institución, sino a la persona. Te lo dice Brulon Soales en el 2020. Muchísimas gracias por haber estado por este largo tiempo y espero que haya sido de gracia y de gusto para todos ustedes de la museología funeraria. Bueno, fantástico todo, mucho para todo lo que fuiste diciendo en varias oportunidades. Esto no es algo, esto se ve y te estallan un montón de conceptos en la cara. Después uno quiere volver a verlo, tomar nota, porque es mucho para analizar. De lo que me acuerdo, porque no tomé nota, hay una parte donde coincido con vos en una gran cantidad de conceptos. De hecho, yo los aplico sin ser museóloga, porque considero que, bueno, mi mirada como guía de turismo es diferente a el guía tradicional. Yo soy un guía que tiene otro tipo de preparación. Yo me guié con gente que me enseñó oratoria, me guié con mucho marketing, ¿no? Entonces, la manera de comunicar es diferente. Si yo a la persona le doy datos y no le entrego algo que se vaya a llevar a su casa, perdón que mi celular está a full, es como que no sirve. Eso me lo enseñaron en oratoria. Eh, Cuando vos comentás este hecho de que uno no solamente debe dar datos, sino que debe fomentar el aprendizaje, porque es muy diferente educar, aprendizaje. Vos diste un montón de términos que invito a los que están en Facebook, invito a los que escuchen después la transmisión, ya sea por Facebook o vayan al canal de YouTube. Le presten mucha atención. Has dado muchísimos términos, que yo soy una fanática de diferenciar. No es lo mismo bonito que bello, que hermoso, que fantástico. Hay, gracias a Dios, en el idioma castellano una gran diferenciación entre uno y otro. Yo como guía, volviendo, ahí venía alguien que preguntaba, ¿qué hacemos con un niño? Bueno, a mí me ha pasado que hay mamás que llevan a su hija de entre 7, 8, 9 años al cementerio porque les gusta y ¿qué hacemos? Bueno, muy simple, la niña nunca había ido a un cementerio, le di mi celular y le pedí como experiencia que sacara fotos de lo que a ella le gustara. Bueno, fue algo fantástico porque la niña fue viendo con su mirada de niño y la altura de niño diferentes cosas. Cuando ya viene un colegio, el colegio prepara a ese niño estamos hablando de educación primaria que llega hasta los 12 años, prepara a ese niño con una cantidad de conceptos para que vean. Entonces, en general, se muestra más lo histórico, ¿no? La similitud de lo que puede ver arquitectónico dentro o fuera. No es mi especialidad, yo en general prefiero tener adolescentes, chicos de secundaria, digamos entre unos 12, 13 a unos 18, y después adultos. Porque me resulta quizás el vocabulario, los conocimientos mucho más fácil. Puedo hablar de masonería, puedo hablar de mitología, puedo hablar de una película en Netflix que cuando tenés un niño se te acota más, o cuando tenés un adolescente que no ha leído nada, porque la mayor parte no han leído mucho, entonces ahí tengo que apelar a Netflix también. Yo apelo muchísimo a Netflix porque se enganchan con eso, entonces se ven todas las de las brujas, se ven todas las de los cementerios y entonces puedo tener una comunicación por ese lado.
Por otra parte, cuando vos hablas de museología, está más enfocado a un museo. Cuando tenemos un cementerio, gracias que tengas el cementerio habilitado, por lo menos los que yo veo o los que me comentan, y por eso hago los talleres y por eso el encuentro, para que los funcionarios quizás algún día me escuchen, escuchen a los disertantes, que no me escuchen a mí, pero que escuchen a los disertantes, a los que saben que hay mucho para dar en un cementerio. Hay mucho desde lo educativo, hay mucho desde la identidad de cada localidad y si lo organizan bien, también desde lo económico, porque pueden fomentar la venta de libros, pueden fomentar la creación de distintos puestos o lugares o espacios para tomar un café, para, no sé, infinitas cosas de acuerdo a cada lugar. Eh, el papel del guía, me gustaría que en todo caso en el de museografía juntemos el guía profesional, porque a veces el guía, yo particularmente, soy la que tengo que elegir las... ay, haceme un favor, comenta alguna de las preguntas que te están haciendo ahí, me están trayendo algo que tengo que recibir. Dejo un segundo. Tranquila. Bueno, voy leyendo por acá para ver cuáles son las inquietudes que tenemos por aquí. Que me dice, dame un momento por acá, dice muchos saludos, muchas gracias. Bueno, más que todo, en este caso que no eran preguntas, sino más bien comentarios, pero dice acá, muchas veces aparece la doble moral, por así decirlo, en torno a los cementerios. Muestra que se valoran momias y enterramientos antiguos en sitios arqueológicos, pero se cuestiona el patrimonio funerario local, evidenciando un sesgo cultural y temporal. Bueno, esto es algo en este sentido que ha sucedido muchísimo. No es simplemente que pertenece a un país o a una ciudad en particular o a un museo específico. Siempre pasan en los espacios funerarios, porque bueno, las personas no están condicionadas. Como bien les decía, si el patrimonio cultural no está condicionado a las infancias, pues obviamente sucede este tipo de cosas. La muerte, pues lamentándolo mucho, en muchísimas generaciones no se ha tocado, no se ha conversado, no se ha dialogado. Entonces, si no se tocan estos temas, como bien es cierto, en esta capacidad de comprensión de qué es lo que sucede, de lo que vamos a hablar, qué es lo que está sucediendo fuera de la institución museal, en nuestros cementerios, en nuestros sitios arqueológicos, en los espacios de enterramientos rurales, también que en este caso también pudiésemos agregarlos a los museos de sitio, pues sencillamente pues no podemos hablar de esa conservación e indudablemente es imposible hablar de conservación porque desconocemos lo que está sucediendo fuera de la institución museal. Nos quedamos con la vitrina y eso es lo más cómodo para todo tipo de público, porque bueno, decimos como visitantes, y ha sucedido, en que bueno, ellos se encargan, y los profesionales museos ellos verán cómo lidian, muchas veces ese tipo de términos lidian con el muerto, con el cadáver del siglo tal. Hay otros por allí, yo como ustedes saben, yo trabajo en el Museo Sacro de Caracas, este es el cementerio, uno de los principales cementerios de Caracas, entonces, esto está al lado de la Catedral Metropolitana y bueno, tenemos un espacio arqueológico donde todavía se ven restos humanos, por supuesto, y las personas dicen, bueno, pero es que pasar a este espacio siento la energía tal, es muy pesado, es esto, es lo otro. Entonces uno dice, oye, este es un espacio que ha sido musealizado con la intención de exhibirte tu propia historia. No podemos en este caso solventar la parte espiritual, ¿no? De las personas, pero también en este caso institucional, porque bueno, estas personas, hay que saber en la historia que estas personas fueron masacradas, que fueron en este caso violentadas, entonces no murieron por, en este caso coloquialmente hablando también, por santos, sino que lamentándolo mucho, tuvieron una muerte catastrófica. Entonces, al ir al cementerio, entonces las personas también empiezan, ay, pero es que está muy pesado, ay, pero es que yo siento esto y lo otro, y empieza, más que todo, es la queja del visitante. Entonces, complacer como visitante o hacia los visitantes, para nosotros es un poco complejo también, porque la parte de la educación es esencial, ¿ok? Hay que saber manejar estas estrategias educativas de cómo convertir estos lenguajes que decía Graciela, el vocabulario es indispensable, saber con quién hablarlo, cómo expresarlo y hasta qué punto se me está entendiendo. Entonces, es necesario, sí, nosotros todos, vamos a decirlo así, tenemos una doble moral,
desde lo funerario, pero aún así trabajamos y tenemos esos esfuerzos en conjunto de que esta realidad pues en algún momento pueda cambiar. Me dice por acá Betty, Evelyn, a tu criterio, ¿cuáles son las posibilidades de interacción con las distintas disciplinas en cementerios que se encuentran en ciudades pequeñas donde los profesionales son escasos? Ok, bueno, los profesionales son escasos porque, bueno, muchísimas decisiones y factores socioculturales, políticos y económicos que algunas veces pues nos lleva a ello. Pero la idea es integrar de alguna u otra manera, por ejemplo, un especialista en antropología forense. Esto muy poco se ha visto, ¿ok? Hay que estar claro que este especialista desde la medicina o un tanatólogo, también pudiésemos integrarlo, a pesar de que en algunas ocasiones en nuestras ciudades pues no hay, es escaso, es nulo, pero hay estos espacios digitales, entonces hay una posibilidad de mantener un relato. Quizás la persona no pueda estar en el sitio, en este caso en presencial, en vivo, pero sí podemos conversar con esa persona, decirlo, invitarle, por supuesto, a llegar nuestra convocatoria desde el punto de vista de la estrategia educativa que tengamos diseñada, así sea desde una nota de voz, que la persona pueda explicar de manera coherente, de manera racional y, por supuesto, no tan compleja del tema que nosotros hemos elegido. Porque entonces decimos, ah, el urbanista no tiene nada que ver con los cementerios. Claro que sí, cómo se diseña el cementerio desde la parte urbana. Que el ingeniero agrónomo, por ejemplo, mi hermana es ingeniero agrónomo, anteriormente no me acompañaba al cementerio, ahora sí me acompaña a los cementerios y visualiza desde su perspectiva cómo la conservación ambiental se puede llevar a cabo. Entonces ella pueda, en este caso ahora, ella interviene y se emociona muchísimo porque es su área, es el campo, ¿no? Ver un cementerio, pues obviamente no es propiamente un ingeniero agrónomo, pero sí tiene la condición para aportar lo que sucede allí, sobre todo sobre el desmalezamiento de los espacios de las áreas verdes, de algunas especies en específico, cómo tratarlas, cómo se diseñaron, por qué se condicionaron por el clima. Entonces, a pesar de que ella pudiese estar presente, pero si no estuviese presente, pues intercambiar que nosotros podamos tener esa información y compartirla, así no seamos los expertos, pero respetar el criterio profesional también es válido para esa interacción. Entonces, hagamos los contactos, por eso yo les decía por allí las redes. Las redes deben fortalecerse, esto es una red y debe fortalecerse, conocernos cuál es nuestra especialidad y sumarnos en qué punto de vista tienes tú, qué punto de vista tiene Betty, qué punto de vista tiene Robert, y así consecutivamente para que podamos fortalecer estas relaciones y llevar el patrimonio funerario a otras instancias, porque si no nos vamos a quedar con nuestro propio criterio. Y algunas veces caemos en el egoísmo propio, en que esto es nuestro y no es colectivo. Entonces hay que saber intentar sobrellevar eso. No te preocupes, con mucho gusto es para compartir. Coincido, por eso me encanta que hayas aceptado dar los talleres. Yo estoy absolutamente chocha con tus talleres, pero bueno, sí, obviamente los voy a tener que volver a ver. Algunos los he visto así no muy bien porque no estaba bien. Claro. Volviendo a los temas de lo educativo, que es lo que, porque hay muchos factores, ¿no? Con esto que yo empecé de difundir el patrimonio funerario, de hacer los encuentros y que todos tengan voz, que no sea Claro. la voz académica solamente, ¿no? Porque hay gente que vos le pedís, hacémelo con, está todo genial lo académico, el que esté trabajando en lo académico está bárbaro, pero por ahí tenés el escultor al cual yo le pedía, hacémelo con 2,5 centímetros, con letraria, los títulos así, y la persona me decía, yo no sé escribir en la computadora. Y claro, Mm. yo me pierdo esa persona que sabía muchísimo sobre cuáles son las rocas que se utilizan para hacer los panteones y por qué, y la dureza, solamente por un tecnicismo. Entonces fue cuando hicimos el primer encuentro que decidí, medianamente prolijo, dame un resumen de lo que vas a disertar, después si querés lo publicamos o no, pero que la persona pudiera hablar de una manera que todos también lo entendamos, porque a veces desde lo académico se utilizan términos que no todos manejamos. Yo soy contadora pública. Si me pongo a hablar en términos impositivos, contables, este,
no van a entender nada. Y la idea acá es aunar profesiones para que todos defendamos, y es muy interesante, acá en Argentina se dice instruir al soberano, al pueblo, porque es el pueblo el que visita los Claro. cementerios. O sea, yo puedo ser una guía recontra capaz, tener más de 50 circuitos para que satisfagan las necesidades y gustos de muchos, que de hecho eso es realizado en el cementerio San Jerónimo, pero ¿qué ocurre? Te encontrás con la traba de el espacio institucional que por determinadas intencionalidades políticas quiere dar a conocer X cantidad de cosas. Y le importa la nada misma que vos hables de la preservación, que vos hables de diferentes elementos, ¿viste? Entonces sentís una frustración muy grande. Yo Claro. estuve ahora haciendo una capacitación justamente del cementerio San Jerónimo hace unos días y mirá el punto de necedad. El año pasado publiqué algo que es muy importante en Argentina. El presidente Sarmiento trajo 64 personas, la mayor parte mujeres, para crear las primeras escuelas de maestros. Entonces ellos eran maestros de Estados Unidos que venían acá a formar los distintos establecimientos para crear nuevas maestras porque Sarmiento creía en la educación. Bueno, estas maestras, algunas se quedaron en Buenos Aires, otras se fueron a diferentes provincias. Estamos hablando de una Argentina en el siglo XIX, recién formándose, muy precaria, muy precaria. Bueno, y hubo 3 maestras de estas 64 que vinieron a Córdoba. 2 primero y una después, porque una de las 2 primeras se casó, pierde la calidad de señorita, se transforma en señora. Entonces, como la condición era que fueran solteras, viene otra. Ellas duraron más o menos 4 años, fueron absolutamente maltratadas, repudiadas por la sociedad cordobesa, que era muy arraigada en cuanto a sus costumbres ante las costumbres yanquis, ¿no? Bueno, lo cierto es que estas maestras no mueren en Córdoba, fallecen en otra localidad de la provincia de Buenos Aires, son enterradas en la provincia de Buenos Aires, pero a Córdoba políticamente le interesa decir que las maestras de Sarmiento están en el cementerio de al lado del San Jerónimo. Yo busqué la información, conseguí las fuentes, los certificados, están declaradas como sepulcro histórico en Buenos Aires. Armé con todo eso una edición especial de mi revista, se lo presenté a las autoridades del cementerio, a las autoridades de turismo. Podés creer que siguen repitiendo que las maestras están en el cementerio. Entonces, a veces uno, desde lo teórico, la museología, la museografía, vos lo enseñás, pero la práctica nos lleva a un trabajo terrible. Yo, por suerte, no tengo esto de siento una energía, me pasa esto. No, no me ocurre. Pero sí he tenido que luchar y en cierta manera me doblaron el brazo para que cuente historias sobrenaturales. Yo me niego muchísimo a eso porque desmerece, pero bueno, sé que a la gente le gusta, entonces hago un circuito, tengo un circuito que se llama Supersticiones, mitos y leyendas. Entonces, empiezo por los mitos. ¿Por qué mito? ¿Por qué leyenda? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y caigo después en las supersticiones que todos hemos tenido alguna superstición desde el inicio de los tiempos, ¿no? Pero más hablo desde lo histórico que, porque hay gente que me ha preguntado, bueno, a ver, Gra, ¿me decís un amarre para el amor? Le digo, mira, yo soy guía de turismo, soy contadora, no me dedico a eso, pero hay muchos avisos. Me dice, pero vos no sabés, no, no sé, No, no me claro. interesa, no es lo que me guste y ahí doy la bajada de línea. Le digo, a Sí, ver, nosotros sabemos que existen determinadas energías en el mundo, eso se puede claro. corroborar, está científicamente comprobado.
¿Cuál es la razón racional para que yo elija involucrarme con algo que no puedo manejar? Yo Exacto. no toco los panteones, no me acerco, yo respeto el lugar donde estoy y si cada uno después en su casa quiere hacerle un conjuro a su novio, a su suegra, a su jefe, cada uno es dueño. Yo no lo hago, cuento lo que se hace, ¿viste? Entonces es un trabajo muy arduo lo que uno tiene. Yo particularmente como guía me siento muy sola muchas veces en Claro. comentar todo esto lo que vos dijiste. Por ejemplo, lo de museo a cielo abierto. Hay en Argentina 2 o 3 personas que vos lo debés conocer también de la red iberoamericana, que hablan mucho de museo a cielo abierto. Bueno, los resultados de museo a cielo abierto en Argentina, que se colocaron y esto y el premio y los 30 minutos de fama, terminaron en una estafa terrible. Después te voy a pasar el informe, el de las maestras te lo voy a pasar. Ahí está nombrado como a través de esta declaratoria de museo a cielo abierto, se transformó en una estafa institucional. Entonces, a veces uno tiene que tener un poco de cuidado, ¿no? Con todo. Y bueno, lo mejor, que es lo que yo siempre le digo, fuentes, informarse y estar. Vuelvan a ver esto. ¿Ya empezó el de pedagogía funeraria o empieza esta L- semana? Empezamos la próxima semana, Dios mediante. Bueno, no sé, a todos los que estuvieron escuchando Facebook, Zoom, es una oportunidad única, no se ha dado nada sobre pedagogía funeraria. Es muy interesante, no solamente para el que sea museólogo, el que sea guía, el que sea docente, sino también para cuando uno conoce, por ejemplo, uno conoce diferentes guías, ha participado de diferentes guiadas. Cuando te encontrás con alguien que no tiene la suficiente solvencia para informar en determinado lugar, bueno, es porque vos ya tuviste esa experiencia. La Es- persona que nunca fue se cree que todos los días son así. Y entonces, desde mi punto, es como los museólogos. Hay museólogos, yo conozco museólogos que conozco uno, se llama Ariel Bustos, amé, amo a esta persona, estoy tratando de que venga a dar un taller acá. Es fantástico, pero tiene otra mirada de la museología, más como la tuya, no eso de la cosa estática y de nombrar y aburrir, sino la interacción entre la cosa museable, Ujú. el museólogo o la persona que esté nombrando el museólogo y quien lo visite. Entonces el que visita no es un mero espectador inmóvil que no opina, que no nada. Eso es lo que yo aprendí con Ariel antes de dedicarme a ser guía de turismo y me sirvió muchísimo. O sea, todo lo que vos contaste, a mí ya me lo enseñaron antes, desde la práctica, puedo decir, claro, es así, es de esta manera por la cual uno puede ayudar a que se preserve el patrimonio, ayudar a educar de otra manera y por sobre todo a que la persona se pregunte, que no sea una visita más, que sea que algo le aporte en su vida. Así que bueno, no les damos más charla a todos, esto va a quedar en el Facebook por 30 días, no sé, creo que ahora están haciendo lo menos, Ujú. pero sí lo van a encontrar en el canal de YouTube. Te espero con ansias el próximo taller. Te mando un beso enorme y Igual para usted, infinitas gracias. Éxitos a todos. con ese capacitación que vas a dar. Muchas gracias, muchas gracias.